Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Naruto. El superviviente Uchiha se ve obligado a salvar el mundo shinobi en una morgue llena de cuerpos de miembros del clan Uchiha. Abrió los ojos, una voz misteriosa resonó en sus oídos, con expresión desconcertada, murmuró: ¿salvar el mundo shinobi? ¿Qué tiene eso que ver conmigo, un simple superviviente Uchiha? Capítulo 175, CH 175. Todos muestran sus habilidades. Patrimonio familiar principal del clan Hyuga. Yashi sostuvo una taza de té cerca de sus labios, a solo unos centímetros de distancia, pero permaneció congelado en su lugar durante mucho tiempo, como si hubiera sido atrapado en el jutsu de posesión de las sombras del clan Nara. Neji, sentado frente a él, parecía nervioso. Después de un largo rato, Yashi dijo lentamente: los Akatsuki son verdaderamente audaces. En un momento como este, todavía se atreven a infiltrarse en la hoja oculta y causar problemas. Neji simplemente escuchó sin decir una palabra. Finalmente, Yashi llevó la taza de té que había sostenido durante mucho tiempo a sus labios y tomó un sorbo. Sin embargo, esta es una oportunidad para el clan Hyuga. Neji se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué quieres decir? La información sobre Akatsuki es lo más buscado ahora mismo. Cualquiera que consiga información sobre Akatsuki puede venderla a un precio muy alto. Yashi hizo una pausa y luego dijo: claro que al clan Hyuga no le falta dinero, pero... Los ojos de Yashi se entrecerraron gradualmente mientras hablaba. A diferencia del clan Uchiha, el clan Hyuga siempre había mostrado respeto por el Hokage y la aldea. Sin embargo, hace unos años, durante el incidente en el que un shinobi de nube oculta intentó secuestrar a Hinata de la mansión principal, la forma en que el tercer Hokage lo gestionó dejó al clan Hyuga resentido. Ese incidente fue claramente una provocación de Hidden Cloud, un intento de secuestrar al heredero de la familia principal del clan Hyuga. Para un clan prestigioso como los Hyuga, que poseían dojutsu y un linaje fuerte, esto no era menos que un grave insulto. Al descubrir esto, Yashi, como jefe del clan, atacó con ira y mató al shinobi de la nube oculta que intentó secuestrar a Hinata. Más tarde, la aldea no solo no defendió la dignidad del clan Hyuga, sino que también presionó al clan para que cumpliera con las demandas de nube oculta. Entregar a Yashi, el jefe del clan, en un intercambio de vida por vida. Si Itachi no hubiera intervenido para sacrificarse en lugar de Yashi, Yashi, como jefe del clan, habría sido expulsado para apaciguar la ira de nube oculta. Después de este incidente, el prestigio del clan Hyuga se desplomó tanto dentro de la aldea como en todo el mundo shinobi, convirtiéndolos en un hazmerreír. Naturalmente, Yashi albergaba resentimiento. Pero él sabía que el clan Hyuga no podía oponerse a toda la aldea, así que mantuvo ese resentimiento enterrado en lo más profundo de su ser, sin mostrarlo nunca. Con la destrucción del clan Uchiha, Yashi de repente se dio cuenta de que los llamados clanes prestigiosos con dojutsu no significaban nada para los superiores de la aldea. Era bien sabido que el clan Uchiha era superior al clan Hyuga en términos de fuerza general y reputación. Eran considerados el clan más poderoso de la hoja oculta. A pesar de eso, la aldea los eliminó así como así, dejando a Yashi conmocionado y furioso, y reprimiendo aún más su resentimiento oculto. Sin embargo, cuanto más lo reprimía, más difícil se volvía dejarlo ir, y así, al enterarse de que Akatsuki se había infiltrado en la aldea e intentó reclutar a Neji, tuvo otros pensamientos. Si Neji pudiera unirse a Akatsuki, significaría que el clan Hyuga poseía información que la aldea necesitaba con urgencia, lo que le daría a Yashi influencia para negociar con los líderes de la aldea. Después de un largo momento de contemplación, Yashi preguntó: Neji, ¿alguien más sabe sobre esto? Neji respondió: después de confirmar que se fueron, te informé de inmediato. Bien. Yashi asintió levemente. La identidad de la persona que se acercó a ti aún es incierta. Por ahora, no informes a la aldea.
Neji respondió. Entendido. Yasi dijo. En cuanto a la prueba, el clan te ayudará a pasarla, así que no necesitas preocuparte. Neji exhaló un suspiro de alivio y pensó. Al menos he completado las instrucciones del líder. Como si hubiera pensado en algo, Yasi añadió. Considerando los eventos pasados, debe haber una razón más allá del Byakugan para que Akatsuki quiera reclutarte. Debes permanecer alerta e intentar averiguar la verdadera razón por la que te quieren. Esta fue una de las razones por las que Yasi decidió no presentarse en la aldea. En su opinión, no había nada en Neji que atrajera el interés de Akatsuki. Incluso si fuera por el Byakugan, tenían mejores opciones. Por lo tanto, debía haber otra razón para reclutar a Neji, una razón que podría estar relacionada con el clan Hyuga. Base temporal de Hidden Cloud. Con pasos apresurados, un shinobi de comunicaciones de nube oculta entró en la oficina del cuarto Raikage e informó. Raikage-sama, acabamos de recibir información. La unidad sensorial detectó el chakra de Yujito. El Raikage se levantó bruscamente. ¿Qué? ¿Dónde? No solo el Raikage, sino también Killer B, CE y los otros superiores de Hidden Cloud en la oficina también se pusieron de pie, mirando hacia los shinobi de comunicaciones. No muy lejos, dentro de la Tierra del Fuego, a unos 100 kilómetros de la aldea oculta de la hoja. El shinobi de comunicaciones habló mientras caminaba hacia el mapa mundial shinobi en la pared de la oficina, marcando una región en el mapa. La expresión de CE se oscureció. ¿Cómo es eso posible? Killer B también meneó la cabeza. Algo anda mal. 100 kilómetros podrían ser mucho para la gente común, pero para los shinobi, especialmente los Jonin de élite, esta distancia no era nada. Si se movían a toda velocidad, podrían alcanzarla en medio día. Así que no tenía sentido que Akatsuki encarcelara a un Jinchuriki tan cerca de la hoja oculta. El cuarto Raikage preguntó. ¿Es confiable la información? El shinobi de comunicaciones dijo. La unidad de sensores lo ha confirmado varias veces, y el chakra de Yujito sigue en movimiento. La unidad de sensores lo está rastreando con toda su fuerza. Killer B miró al cuarto Raikage. ¿Podría ser una trampa de nuevo? CE dijo. Raikage-sama, trampa o no, al menos tenemos que intentar rescatar a Yujito. En efecto. El cuarto Raikage asintió y luego les indicó a todos. Vamos a la oficina del Hokage. Pronto, el grupo de la nube oculta llegó a la oficina del Hokage en la hoja oculta. Al escuchar el motivo de la llegada del Raikage, el tercer Hokage se sorprendió bastante. Raikage, ¿estás seguro? El cuarto Raikage instó. Akatsuki parece estar moviendo a Yujito. Nuestra unidad de sensores de nubes ocultas todavía la está rastreando, pero no tenemos mucho tiempo. El tercer Kage inmediatamente instruyó al Anbu cercano. Notifiquen a los otros Kage y a los ancianos asesores para que vengan a la oficina del Hokage para una reunión. Poco después, el Tsuchikage, el Mizukage y el Kazekage llegaron con sus respectivos guardias, y los funcionarios de alto rango de la hoja oculta también se reunieron allí. Después de explicar brevemente la situación, el tercer Hokage preguntó. ¿Qué piensan todos? El tercer Tsuchikage, Onoki, dijo con firmeza. O los Akatsuki se han vuelto locos o esto es un montaje deliberado. El cuarto Kazekage parecía desconcertado. ¿Pretenden usar el mismo truco otra vez? ¿No es demasiado arrogante? La última vez que Akatsuki tuvo éxito, se debió principalmente a que los tomaron desprevenidos. Si planeaban repetir esa trampa, sería un acto de absoluta arrogancia. El cuarto Raikage gritó. ¿Cuánto tiempo vamos a deliberar? Aunque sea una trampa, podemos romperla. Las palabras del cuarto Raikage resonaron inmediatamente en muchos en la sala. Las 5 grandes aldeas shinobi nunca habían sido tratadas así. Desde que Akatsuki intervino, muchos shinobi de alto rango ansiaban experimentar su fuerza de primera mano. Al ver que era el momento oportuno, el tercer Hokage dijo, si ese es el caso, votemos. Quienes estén a favor de actuar, levanten la mano. Mientras hablaba, levantó su propia mano, representando la hoja oculta. El cuarto Raikage levantó la mano inmediatamente. Luego el tercer Tsuchikage y el cuarto Kazekage siguieron su ejemplo. Por un momento, todos los ojos se centraron en el cuarto Mizukage. El cuarto Mizukage dudó. Si esto hubiera sucedido antes, no habría tenido ningún reparo en aceptar actuar contra Akatsuki, pero hace apenas unos momentos recibió información de que Akatsuki se había infiltrado en la hoja oculta y había intentado reclutar a un espía que él había colocado allí. Este repentino acontecimiento le hizo dudar de qué hacer.
Para Iden Mist, el enfoque más seguro era esperar hasta que su agente se hubiera infiltrado en Akatsuki y hubiera reunido información vital antes de tomar acción. Pero ahora, con los otros 4 Kage observándolo, no tuvo más opción que levantar la mano. Nosotros, Iden Mist, también estamos de acuerdo. Con el consenso alcanzado entre los 5 Kages, se formó rápidamente una fuerza conjunta de élite. Sin duda alguna. Nube Oculta era la más ansiosa. El cuarto Raikage y el Jinchuriki de 8 colas, la pareja A, partieron una vez más, acompañados por 2 equipos de Jonin. Dado que el asunto involucraba la seguridad de un Jinchuriki, Jiraiya, uno de los Sannin, representó a la hoja oculta, junto con Kakashi, Asuma, Gui y Kurenai, formando un equipo Jonin y Jonin especial. Iden Stone envió a Kitsuchi como su líder, acompañado por un equipo de Jonin. Iden Sand envió 2 escuadrones. Uno liderado por Chiyo, formado por titiriteros, y el otro liderado por Pakura, el Jonin de liberación que madura. Iden Mist envió un equipo liderado por Zabuza, parte de la unidad de asesinatos de Iden Mist. Como todos eran élites de sus respectivas aldeas, el grupo de varias docenas de shinobi se reunió rápidamente y, al amparo de la noche, abandonó silenciosamente la aldea oculta de la hoja, dirigiéndose a la dirección donde la unidad sensorial de la nube oculta había detectado el chakra de Yujito. Al mismo tiempo, un shinobi de Iden Grass usó el jutsu de transformación para tomar el lugar de Karin, entrando a su apartamento para reemplazarla. Mientras tanto, Karin se escapó de la hoja oculta bajo los arreglos de la hierba oculta. En otra parte, bajo la protección de la niebla oculta, Aqua abandonó silenciosamente la hoja oculta y esperó en el bosque designado. Zas. 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 De repente, con el sonido del viento, varias figuras aterrizaron en el bosque. Al ver esto, el corazón de Aku se apretó y dio un paso adelante. Había 8 figuras en el bosque oscuro, todas vistiendo los uniformes de la unidad de asesinatos de Iden Mist y máscaras. Al ver a Aku, los 2 líderes se quitaron las máscaras. Una de ellas, una joven de rasgos delicados, preguntó: ¿Eres Aku? Ese soy yo. Aku asintió. Soy Mei Terumi, la líder de esta misión. Él es Kisame Oshigaki, el subdirector. Mei se presentó y dijo: no tienen que preocuparse por nada más. Concéntrense en pasar la prueba de Akatsuki. Los apoyaremos desde las sombras. Kisame Oshigaki sonrió. Niño, no arruines esto. No les preocupaba que los Akatsuki descubrieran su presencia. En primer lugar, los participantes en esta misión eran miembros de élite de Iden Mist, expertos en asesinatos silenciosos y en sigilo. En segundo lugar, no importaba cuán fuertes fueran los Akatsuki, dado que estaban reclutando a un niño todavía en la academia, no invertirían demasiada fuerza. Como máximo, solo habría un miembro responsable de la evaluación. Si pudieran pasar desapercibidos y ayudar a Aku a pasar la prueba para infiltrarse en Akatsuki, sería ideal. Pero si ocurría algo inesperado y eran descubiertos, atacarían inmediatamente e intentarían capturar al miembro de Akatsuki responsable de la evaluación. Esta fue también la razón por la que Iden Mist había enviado a Mei Terumi, Kisame Oshigaki y otros 6 élites. Similarmente, Kimimaro, bajo los arreglos de Orochimaru, escapó fácilmente de la hoja oculta. Al llegar al lugar de encuentro designado, Kimimaro vio a Kabuto Yakushi, sonriendo con gafas en su rostro. Kimimaro no sabía mucho sobre Kabuto, pero sabía que Kabuto era un asistente importante de Orochimaru y que no era un rival fácil, al menos a nivel de Jonin. Así que no fue una sorpresa ver a Kabuto aquí. Kabuto se ajustó las gafas y saludó. Kimimaro, te ayudaré completamente a completar esta prueba de Akatsuki. Kimimaro preguntó, ¿dónde está Orochimaru-sama? Kabuto sonrió. No te preocupes, Orochimaru-sama te está observando. Kimimaro reprimió su emoción. Vamos. En la finca principal de la familia Yuga. Un miembro de la rama familiar se acercó a Yashi y susurró. Yashi-sama, docenas de shinobi acaban de abandonar la aldea, su destino es desconocido. La expresión de Yashi se oscureció, ¿quiénes son? El miembro de la rama respondió rápidamente. Parece ser la fuerza conjunta mencionada en la reunión anterior. ¿Acción ya? Yashi se sorprendió. En su experiencia, cualquier intento de las 5 grandes aldeas shinobi de cooperar estaría plagado de dificultades, y no esperaba que la fuerza conjunta se moviera tan rápido. Aparte de la sorpresa, inmediatamente se dio cuenta de que esta era una oportunidad. Con la fuerza conjunta abandonando la aldea en secreto, era evidente que se trataba de una misión encubierta. Y el objetivo no podía ser el miembro de Akatsuki que ya se había infiltrado en la aldea e intentaba reclutar a Neji.
Con toda la atención de las 5 grandes aldeas shinobi centrada en otras acciones, el intento de Neji de realizar la prueba de Akatsuki podría pasar desapercibido. Pensando en esto, Yashi llamó a Neji y le dijo: vámonos, nos vamos ahora. Neji se quedó atónito. Tú vienes conmigo. Yashi asintió. Había sopesado este asunto cuidadosamente durante mucho tiempo y llegó a la conclusión de que no se podía confiar plenamente en nadie más que en él mismo para dirigir esta misión. Además, su evaluación fue similar a la de Eden Mist. Dado que el recluta todavía era un estudiante de la academia, Akatsuki no invertiría demasiados recursos en ello. Como máximo, un solo miembro supervisaría la prueba. Con su Byakugan, tenía confianza en evitar la mirada atenta de un solitario miembro de Akatsuki. Neji abrió la boca, queriendo disuadir a Yashi. Pero tras pensarlo, se dio cuenta de que nada de lo que dijera sería lo suficientemente convincente. Así que cerró la boca, obedeciendo en silencio las órdenes de Yashi, y abandonó la aldea sin hacer ruido. Y así, en lo que parecía una noche normal, personas de diversas facciones demostraron sus habilidades, yendo en diferentes direcciones, con diferentes objetivos y motivos, avanzando con todas sus fuerzas. Y en la oscuridad, un par de ojos escarlata observaban en silencio cómo se desarrollaba todo. Capítulo 176, Cat 176 Amigos calles de hojas ocultas. Sasuke tenía las manos en los bolsillos y el rostro lleno de impaciencia. ¿Por qué me sigues? Te lo dije, quiero estar solo. Naruto tenía sus manos detrás de su cabeza. No te estoy siguiendo. Me has estado siguiendo todo este tiempo. Sasuke resopló y dijo: no lo olvides, tengo el Sharingan. Naruto se quejó. Sharingan, estoy harto de oír hablar de eso. Shinji nunca habla del Sharingan. Eso es porque no lo tiene. ¿Y qué si lo tienes? Aún así te llevaron al hospital a golpes. Naruto murmuró en voz baja. El rostro de Sasuke se oscureció. ¿Qué dijiste? Me escuchaste con suficiente claridad como para preguntar. Naruto hizo un puchero y luego continuó. Sasuke, todos querían celebrar tu salida del hospital. ¿Por qué no vienes a cenar con nosotros? No me interesa. Sasuke ignoró a Naruto y caminó hacia su apartamento. Naruto corrió tras él. Todos se preocupan por ti. No necesito eso. Dijo Sasuke con frialdad, su mirada cada vez más fría. Después de ser derrotado por Itachi, se dio cuenta de que las amistades solo lo hacían más débil, por lo que se distanció de sus compañeros. Por supuesto, había otra razón que no quería admitir. Temía que un día perdería el control, buscaría el poder más allá del Sharingan de los 3 Tomoe, el Mangekyo Sharingan, y levantaría su espada contra sus amigos. Para evitar que eso sucediera, decidió no tener amigos. Pronto abandonaron las bulliciosas calles. Caminando por el sendero sombreado, Naruto continuó tratando de persuadirlo, mientras Sasuke ocasionalmente respondía con gruñidos desdeñosos. Clam, de repente se escuchó un sonido de metal chocando. Entonces, desde el bosque cercano, se oyeron unos golpes sordos, como si alguien se hubiera desplomado. Naruto estaba confundido y miró hacia atrás. ¿Eh? ¿Qué fue ese sonido? Sasuke inmediatamente sacó un kunai de la bolsa en su cintura y se movió para proteger a Naruto. ¡Cuidado! Naruto preguntó. ¿Qué está pasando? Idiota. Maldijo Sasuke, sin apartar la vista del bosque. Alguien está peleando ahí. ¿Oms? Sasuke estaba exasperado. ¿Quién más? Debe ser el Anbu asignado para protegerte. Naruto se inclinó hacia adelante y miró con atención, luego preguntó. ¿Por qué está tan silencioso ahora? Deben haber terminado la pelea. Apenas Sasuke había hablado cuando oyeron pasos suaves y mesurados que venían del bosque, como alguien que camina tranquilamente después de cenar. El rostro de Sasuke cambió instantáneamente y activó su Sharingan. Ten cuidado, es un enemigo. Poder lidiar con Anbu tan fácilmente significaba que este enemigo no era un enemigo común, por lo que Sasuke inmediatamente se puso en alerta máxima. Una figura emergió lentamente del bosque. El rostro de Sasuke se tensó y un atisbo de pánico apareció en su rostro habitualmente cauteloso. Naruto también se sobresaltó. Una túnica de nube roja, Akatsuki. La figura que emergió del bosque miró a Naruto, luego miró a Sasuke. Uchiha Sasuke, esto no tiene nada que ver contigo. Retírate. Al darse cuenta de que Naruto era el objetivo, Sasuke apretó los dientes. Naruto, corre. Este tipo es un miembro de Akatsuki con el Mangekyo Sharingan. No podré retenerlo por mucho tiempo. Naruto preguntó. ¿Y tú qué? Sasuke resopló. Deberías preocuparte por ti mismo. Tengo el Sharingan de 3 tomos, puedo cuidar de mí mismo.
Ah, de verdad, la figura del bosque sonrió. Silbido. En un instante, apareció al lado de Sasuke. Con solo una mirada, Sasuke sintió que su cuerpo se congelaba. Estaba horrorizado. ¿Qué está pasando? ¿Qué le hiciste a Sasuke? Naruto gritó mientras cargaba hacia adelante. Ruido sordo, con un golpe sordo, Naruto recibió un fuerte puñetazo en el estómago y se desplomó en el suelo, acurrucado como un camarón. La figura del bosque volvió una vez más su mirada hacia Sasuke, sin decir una palabra. Pero Sasuke pudo ver el desdén en los ojos debajo de la máscara, y se puso furioso. ¡Maldita sea! Por más que lo intentara su cuerpo no se movía. ¿Qué clase de genjutsu es este? Estaba aterrorizado y furioso al mismo tiempo. Aterrado de que el enemigo lo hubiera inmovilizado con solo una mirada, y enfurecido porque el enemigo ni siquiera lo hubiera considerado una amenaza, se llevó a Naruto justo frente a él. Momentos después, Sasuke se tambaleó de repente mientras su cuerpo recuperaba el movimiento. Buf, jadeaba con dificultad, observando rápidamente la zona. Para entonces, no había rastro de Naruto por ninguna parte. ¿Por qué Akatsuki quería a Naruto? Reprimiendo sus dudas, no se atrevió a perder el tiempo y corrió inmediatamente hacia la oficina del Hokage. Al enterarse de que Naruto había sido secuestrado por un miembro de Akatsuki que se infiltró en la aldea, el tercer Hokage frunció el ceño profundamente. Zeka, Koharu Utatane y Omura Mitokado intercambiaron miradas. El rostro de Danzo se oscureció mientras su mente corría. Que Akatsuki se atreviera a infiltrarse en la hoja oculta en ese momento demostró imprudencia, pero el hecho de que pudieran localizar con precisión a Naruto, comprender las medidas de seguridad de la aldea y eliminar fácilmente a los Zanbu que lo protegían, definitivamente algo estaba mal. La única explicación era que Akatsuki había colocado un espía cerca de Naruto. Con esto en mente, Danzo miró a Sasuke con una expresión oscura. ¿Cómo supieron los Akatsuki dónde estaba Naruto? ¿Se lo dijiste? Sasuke se congeló por un momento, luego estalló en ira. ¿De qué estás hablando, bastardo? Cuidado con el tono. Danzo ladró, indicándole al Zanbu que se llevara a Sasuke. En ese momento, el tercer Hokage tosió levemente, su mirada aguda recorrió a Danzo y Sasuke, la prioridad ahora es rescatar a Naruto. Estallido. Justo cuando el tercer Hokage terminó de hablar, la puerta de la oficina del Hokage se abrió. Tsunade, acompañada por Shizune, irrumpió. Naruto Uzumaki fue secuestrado por Akatsuki. El tercer Hokage asintió. Tsunade frunció el ceño. ¿Qué pasó exactamente? ¿Quién lo hizo? Sasuke respondió rápidamente. El que se llevó a Naruto es el enmascarado Mangekyou Uchiha de Akatsuki. Tsunade preguntó. ¿Aobe? ¿Aobe? Sasuke dudó un momento antes de darse cuenta, y luego dijo. Fue el Mangekyou Uchiha quien derrotó al demonio en la tierra de los demonios. La sala se puso tensa. La fuerza de A era bien conocida, demostrada en múltiples batallas. Según la división de inteligencia, A podría ser el Uchiha más fuerte de Akatsuki, superando incluso a Uchiha Itachi. Por eso la división de inteligencia sospechaba que A era el líder del misterioso trío de Akatsuki. El tercer Hokage miró a Tsunade. Llegaste justo a tiempo. Parece que necesitaremos que lideres personalmente esta misión. Capítulo 177, Cat 177 sondeo. Tan pronto como el tercer Hokage terminó de hablar, todos los ancianos asesores miraron a Tsunade. La situación actual era muy delicada. Akatsuki expulsó a Yujito, alejando instantáneamente a un gran número de élites de las 5 grandes aldeas shinobi, y ahora han enviado a alguien para infiltrarse en la aldea y secuestrar a Naruto. Nadie podía decir con certeza si Akatsuki tenía más movimientos planeados. Entonces, como Hokage, el tercero decidió quedarse en la aldea. Pero quien secuestró a Naruto fue uno de los miembros más fuertes de Akatsuki. Entre quienes en la aldea podían hacerle frente a solo estaban los ancianos consejeros y Tsunade. Tsunade dudó un poco antes de asentir. Esta vez, ella no se negó. Porque justo antes de que Jiraiya liderara al equipo, le había pedido que protegiera a Naruto. Ella acababa de aceptar, y ahora Naruto había sido secuestrado por Akatsuki. ¿Cómo podía tolerar eso? Al ver que Tsunade estaba de acuerdo, el rostro preocupado del tercer Hokage finalmente se relajó. Sasuke entonces se ofreció como voluntario. Ese tipo tomó a Naruto justo frente a mí. Quiero ser parte de esta misión. El tercero miró a Tsunade. Tsunade dijo, déjalo venir. Bajo la dirección del tercer Hokage, se formó rápidamente un equipo temporal.
Liderando el equipo estaba Tsunade, y además de Shizune, quien siempre estaba a su lado, el tercero también asignó a Nara Shikaku, a Kimichi Choza y Yamanaka Inoichi, el trío Inoshika-cho, así como a Burame Shibi y un Jonin del clan Hyuga. Finalmente, llegó Sasuke, quien insistió en unirse. En total, éramos 8 miembros. En el campamento temporal de lluvia oculta. Un shinobi de Rain apartó una cortina y susurró. ¿Qué pasa esta noche? ¿Por qué siguen encendidas las luces en el edificio del Hokage? Definitivamente algo anda mal. Otro shinobi de Rain dijo. ¿No te diste cuenta? No solo el edificio del Hokage, sino también los campamentos de nube, niebla, arena y piedra están iluminados. Antes incluso los vi moviendo gente. Mientras hablaban, el grupo se dio cuenta de que algo andaba mal. Rápidamente llegaron a una conclusión. Las 5 grandes aldeas shinobi estaban planeando algo para esta noche. Aunque no sabían si enviar la información a Iden Rain ahora sería oportuno, no hacer nada era peor. Así que los shinobi de Rain enviaron rápidamente un halcón mensajero con la información. Fuera de la hoja oculta. Sosteniendo al inconsciente Naruto, Shinji se paró en la copa de un gran árbol, mirando a lo lejos la brillantemente iluminada aldea oculta de la hoja en la noche. Sabía que si fallaba esta vez, esta paz ya no existiría. Espero que todo salga bien. Dijo en silencio y luego, con un destello, se fue sin mirar atrás. Cada minuto y cada segundo eran increíblemente valiosos ahora. No había tiempo para sentimentalismos. Corriendo a través de la oscuridad, dejó señales a lo largo del camino, mientras también organizaba su plan. En ese momento había reunido un total de 6 equipos. Uno fue Karin y la aldea de la hierba, otro fue Aku y la aldea de la niebla, luego Neji y el clan Hyuga, Kimimaro y Orochimaru, un quinto equipo fue extraído de la fuerza combinada de las 5 grandes aldeas shinobi que perseguían a Yujito, y por último, un escuadrón de la hoja oculta extraído usando a Naruto como cebo. Como todo se organizó apresuradamente, incluso Shinji, el que orquestaba todo detrás de escena, no podía estar seguro de la fuerza general final de cada equipo. Por ejemplo, al usar a Yujito como cebo, inicialmente había esperado que solo las fuerzas de élite de Cloud respondieran, pero las 5 grandes aldeas shinobi habían enviado decididamente una unidad conjunta. Esto dio como resultado que la fuerza de esa unidad conjunta superara ampliamente a los otros equipos. Otro ejemplo fue Neji. Shinji había usado a Hitibi para hablar con él, sugiriendo que aprovechara el poder de la hoja oculta a través del clan Hyuga, pero inesperadamente, Yashi decidió actuar por su cuenta sin involucrar a la aldea. Esto significaba que la fuerza del equipo de Neji era menor de lo que Shinji esperaba. Después de todo, el clan Hyuga no contaba con muchos shinobi poderosos, y Yashi era la única figura notable. Pero ni siquiera el historial de Yashi era tan bueno. Parecía tener dificultades contra oponentes fuertes, lo que hacía que el equipo de Neji no fuera apartamento para la acción independiente. Las otras combinaciones, como Karin con la aldea de la hierba, Aku con la aldea de la niebla, Kimimaro con Orochimaru y el grupo de Tsunade siguiendo de cerca a Shinji, estaban más igualadas en términos de fuerza de combate. Incluso el grupo de Karin, que parecía el más débil, tenía una garantía básica de poder ya que Karin había reemplazado sus ojos con el Mangekyo Sharingan. Ahora podríamos tener una oportunidad. Shinji estaba empezando a sentir algo de confianza. El nivel de poder en el mundo Demon Slayer era bien conocido, e incluso los demonios de rango superior, con todo su chakra acumulado, estaban solo alrededor del nivel Kage en el mejor de los casos. Así, a excepción del equipo de Neji, los otros 5 equipos tenían la capacidad de eliminar a un demonio de rango superior. Por supuesto, eso suponiendo que nada saliera mal. Después de todo, aparte de Aku y Karin, que conocían toda la situación, y Neji, que conocía parte de ella, el resto de los equipos fueron reunidos por Shinji mediante una mezcla de mentiras y manipulación, lo que hizo que las variables fueran bastante grandes. Después de pensarlo un poco, Shinji decidió que el equipo más fuerte, la fuerza conjunta, entrara primero. La fuerza conjunta no solo incluía el combo de Cloud, compuesto por 2 combatientes de nivel Kage, sino también a Jiraiya y Chiyo, ambos fuertes y experimentados. Dado que también eran los más numerosos, enviarlos a explorar el punto de anclaje era la mejor opción para Shinji por el momento. Con su decisión tomada, Shinji inmediatamente activó Hikibi y contactó a Yujito a varios kilómetros de distancia. Actualmente, Yujito, bajo el control del genjutsu de Shinji, era una herramienta útil gracias a Hikibi. Shinji solo necesitaba dar órdenes, y Yujito, con poca autonomía, las ejecutaba de inmediato. La única desventaja fue el alcance limitado de Hikibi.
Una vez que Yujito estuviera más allá de ese rango, llevaría a cabo la última orden dada por Shinji aturdida. Así que Shinji tenía que mantener siempre a Yujito al alcance de Hikibi. De lo contrario, Yujito no podría encargarse de ninguna tarea de alto nivel. A varios kilómetros de distancia. Al recibir nuevas órdenes de Shinji, Yujito cambió repentinamente de dirección y se dirigió hacia un bosque en el País del Fuego. Ese bosque era uno de los 5 puntos de anclaje dentro de la Tierra del Fuego. En la fuerza conjunta. La unidad sensora de Cloud detectó el cambio en la trayectoria de Yujito e inmediatamente informó al cuarto Raikage. Raikage-sama, el chakra de Yujito ha cambiado de dirección. El Raikage preguntó con severidad. ¿Qué cambio? El sensor Shinobi dijo. El objetivo parece haber detectado nuestra persecución y alterado su trayectoria. El Raikage agitó su mano, no te preocupes por eso, solo sigue persiguiéndolo. Quiero ver qué están haciendo realmente los Akatsuki. Capítulo 178, CH 178 Silencio absoluto aldea oculta de la hoja. La unidad conjunta no solo era numerosa, sus líderes eran élites de diversas aldeas. Contra Akatsuki, una organización shinobi de recompensas con pocos miembros, no temían ninguna trampa, siempre y cuando se mantuvieran cautelosos. A pesar de saber que las cosas probablemente no serían sencillas y que la firma de chakra de Yujito Nii podría ser una artimaña de Akatsuki, el cuarto Raikage no dudó. Lideró a toda la unidad, siguiendo la dirección de Yujito. Horas más tarde, el equipo llegó a un vasto bosque primigenio. Frente al bosque oscuro y silencioso, una sensación instintiva de inquietud recorrió a los miembros de la unidad conjunta. El cuarto Raikage miró a un ninja que lo percibía a su lado. ¿Es esto? Después de confirmar por un momento, el sensor asintió pesadamente. Sí, Raikage-sama, la firma de chakra de Yujito está ahí. CE se acercó más. Raikage-sama, esta zona no solo está llena de pantanos, sino que el bosque también está lleno de un miasma mortal que causa parálisis en todo el cuerpo si se inhala. El Raikage asintió. No necesitó que CE le recordara para darse cuenta de que ese lugar era peligroso. Kakashi se acercó a Jiraiya. Jiraiya-sama, ¿no deberíamos advertirle a Raikage-sama que esta podría ser otra trampa cuidadosamente preparada por Akatsuki? Jiraiya miró a Raikage a lo lejos, al ver su entusiasmo, y negó con la cabeza. Es inútil. Asuma preguntó. ¿Deberíamos mudarnos por separado entonces? Jiraiya volvió a negar con la cabeza. No. Si permanecemos juntos, por muy fuerte que sea Akatsuki, no podrán hacer nada. Si nos separamos, les daremos la oportunidad de eliminarnos. Debemos permanecer unidos. Al mismo tiempo, los equipos de Iwagakure, Tsunagakure y Kirigakure llegaron a una conclusión similar. El escenario actual realmente parecía una trampa de Akatsuki, pero eso significaba que tenían que permanecer unidos aún más, manteniendo todo su poder intacto. Después de un momento, los sensores repartidos por toda el área volvieron a reunirse e informaron al Raikage. Raikage-sama, no hemos detectado ningún enemigo en las afueras del bosque. El Raikage ordenó. Avancen. Sin esperar, se adentró en el bosque. Los shinobi de Kumogakure los siguieron rápidamente, y los equipos de las otras aldeas siguieron su ejemplo, cada uno desapareciendo en el bosque silencioso y oscuro con una ráfaga de viento. Al ser un bosque intacto, las densas copas de los árboles bloqueaban casi por completo la luz de la luna, dejando el suelo del bosque en una tenue oscuridad. Afortunadamente, se trataba de un grupo de élite y la poca luz no podía impedir sus movimientos. Pero a medida que se adentraban más en el bosque, la atmósfera anormalmente silenciosa, sin siquiera el canto de los insectos, hizo que la inquietud de todo el grupo creciera rápidamente. ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Dónde están los animales? ¿Será por el miasma? No sabía que existían lugares como este en la Tierra del Fuego. ¿Qué están planeando esos bastardos de Akatsuki? Aparentemente para aliviar su creciente ansiedad, comenzaron a circular susurros dentro del grupo. Ningún líder intervino para detenerlo. Incluso el cuarto Raikage y los líderes del grupo estaban visiblemente afectados por la atmósfera siniestra. El Raikage se giró hacia Killer B, quien lo seguía. Manténganse alerta. ¿Sí? Killer B dio una suave respuesta. Su habitual comportamiento despreocupado había desaparecido, y el cuaderno que solía llevar consigo quedó abandonado en su campamento temporal en Eden Leaf. CE, por otro lado, mantuvo su mayor vigilancia, utilizando constantemente técnicas de detección. Pero al igual que los otros shinobi sensores de la unidad, la respuesta que recibió fue idéntica.
Aparte del chakra de Yujito parpadeando levemente hacia adelante, no había nada más en el rango, ninguna firma de chakra sospechosa. En ese momento, Jiraiya sacó unas pastillas de su bolsa y se las entregó a Kakashi y a los demás. Son pastillas antídoto hechas por Tsunade. En cuanto sientas algo mal, métete una en la boca. Entiendo. Kakashi y los demás aceptaron rápidamente los antídotos. Los demás equipos de la aldea también comenzaron sus propios preparativos, haciendo arreglos de último momento antes de una batalla inevitable. Nadie se dejó arrullar por el silencio del bosque. En cambio, hizo que todos en la unidad conjunta estuvieran hiperalerta, con su concentración agudizada al máximo. De repente, uno de los shinobis sensibles se detuvo. Poco después, los demás sensores también se detuvieron. Al ver las extrañas acciones de los sensores, toda la unidad dejó de moverse, tomando inmediatamente una postura defensiva. El cuarto Raikage preguntó, ¿qué está pasando? El primer sensor que se detuvo respondió, Raikage-sama, el chakra de Yujito acaba de desaparecer. Los otros shinobis que percibían la situación asintieron en señal de acuerdo. El Raikage miró a CEE. El rostro de CEE estaba oscuro, sí, desapareció de repente. Creo que usaron alguna técnica para suprimir deliberadamente la firma de chakra de Yujito. Killer B preguntó, ¿dónde se detectó por última vez la firma de chakra de Yujito? El shinobi que lo percibía señaló hacia adelante. En esa dirección, a unos 10 kilómetros. Para los hábiles shinobi presentes, 10 kilómetros no eran nada. Podían cubrir esa distancia en un instante. Sin perder más tiempo en especulaciones, toda la unidad se puso en marcha, dirigiéndose directamente al lugar donde Yujito había percibido el chakra por última vez. Momentos después. Esuosh, esuosh, esuosh. En medio de los sonidos del viento impetuoso, toda la unidad rodeó una cueva sin nada destacable en medio del bosque. Los shinobi, que percibían la situación, se armaron de valor, se acercaron a la cueva y usaron técnicas de detección para verificar. Tras un instante, asintieron para indicar que Yujito sí había estado allí. ¿Adentro? ¿Es esta la trampa de Akatsuki? ¿Una cueva? ¿Están bajo tierra? Toda la unidad tenía expresiones perplejas. Habían imaginado numerosas posibilidades, pero ninguna de ellas implicaba una simple cueva. De repente, un conjunto de pasos resonó desde el interior. Al instante, todos se quedaron en silencio, con la mirada fija en la entrada de la cueva. Al poco rato, una figura vestida de samurái emergió lentamente, deteniéndose justo en la entrada de la cueva. La figura observaba con indiferencia a los shinobi que la rodeaban. Solo una persona. Mira sus ojos, ¿qué está escrito ahí? Luna superior, 2. Aunque la tenue iluminación dificultaba la visión, varios shinobi notaron los símbolos inusuales en los ojos de la figura. Kakashi, quien había presenciado la batalla en la calle principal, lo reconoció de inmediato. Rápidamente se levantó el protector de frente, revelando su Sharingan, y advirtió a Jiraiya. Jiraiya-sama, tenga cuidado. Este es uno de los miembros de Akatsuki mencionados en los archivos. Capítulo 179, Cat 179 Sonido del vivo a las calles de una ciudad larga. En la batalla de las calles largas, dos grupos de shinobi que vestían las capas de nubes rojas de Akatsuki lucharon, casi arrasando toda la pequeña ciudad. Hasta ahora, las 5 grandes aldeas shinobi no habían descubierto la razón detrás de esa batalla. Sin embargo, como uno de los lados tenía los ojos grabados con la palabra luna superior y el otro con símbolos como 5 y 6, eran muy fáciles de reconocer. Las 5 grandes aldeas shinobi denominaron temporalmente a este grupo dentro de Akatsuki como el grupo Luna Superior, estimando que estaba compuesto por unos 6 miembros. Debido a que los miembros con las marcas 5 y 6 demostraron una fuerza al nivel de un Chunin de élite, los archivos de las 5 grandes aldeas shinobi señalaron especialmente que los primeros 4 miembros de este grupo de la Luna Superior posiblemente tenían una fuerza de nivel Kage. Sin embargo, dado que ese grupo permaneció en silencio después, y nunca volvió a aparecer ni a enfrentarse a las 5 grandes aldeas shinobi, no fueron destacados en las reuniones posteriores. Aún así, como testigo presencial de esa batalla, Kakashi era plenamente consciente de la fuerza de estas personas. Su poder, sin duda, no era menor que el de los demás miembros de Akatsuki. Debido a esto, cuando Kakashi notó el número 2 grabado en los ojos del oponente, inmediatamente adoptó una expresión seria como si se enfrentara a un enemigo formidable. No hubo necesidad de que Kakashi siquiera se lo recordara a los demás.
Con solo ver los 3 pares de misteriosos ojos carmesí en el rostro del enemigo, junto con el inmenso chakra que parecía casi palpable, los miembros de las Fuerzas Unidas Shinobi sabían que se habían encontrado con un oponente excepcionalmente duro. Sin lugar a dudas, el guerrero con los 3 pares de ojos y una expresión severa que estaba allí no era nadie más. Era Upper Monduo del mundo Demon Slayer, Kokushibo. Ojos grabados con símbolos, realmente es Akatsuki. El cuarto Raikage soltó un resoplido frío y luego le gritó a Kokushibo, que estaba a la entrada de la cueva: «Entreguen a Yujito». Sonido metálico. Kokushibo no respondió con palabras. En cambio, desenvainó lentamente la larga espada que llevaba en la cintura. El cuarto Raikage activó de inmediato su modo de liberación de chakra relámpago, cubriendo todo su cuerpo con un aura azul de chakra del rayo. Sus ojos se abrieron con una mirada feroz. Silbido. Sin decir una sola palabra, se lanzó hacia adelante como un rayo, cargando directamente hacia Kokushibo, quien estaba con la larga espada en su mano en la entrada de la cueva. Las Fuerzas Unidas Shinobi observaban atentamente, concentrándose en cómo este misterioso guerrero Akatsuki, armado con una espada larga, respondería al enfurecido cuarto Raikage. Sin embargo, justo cuando el cuarto Raikage se abalanzó sobre Kokushibo, un sonido claro de un biwa, un laúd japonés tradicional, resonó desde el interior de la cueva. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. El ataque a toda potencia del cuarto Raikage solo impactó en el aire. Dudó un instante antes de darse cuenta de que se encontraba en un pueblo desconocido. No solo Kokushibo, que debería haber estado frente a él, desapareció en el aire, sino que el resto de los miembros de las Fuerzas Unidas Shinobi no estaban a la vista. En otra parte, Kakashi, que parecía haber dado un paso repentino en el vacío, aterrizó en el suelo. Miró a su alrededor y su expresión se tornó sombría al instante. El bosque en el que se encontraban de repente se había transformado en una gran mansión. ¿Es esto un genjutsu? Activando su Sharingan, escaneó sus alrededores. Había experimentado muchos genjutsus a lo largo de su vida, pero muy pocos podían burlar su Sharingan. Aunque no pudiera romperlos de inmediato, al menos podía reconocer la interferencia de un genjutsu. Sin embargo, todo lo que veía delante de él parecía auténtico, sin defectos visibles. Mordiéndose la lengua para sentir una punzada de dolor, Asuma negó con la cabeza. No parece un genjutsu. Luego, al salir de la habitación, vio un callejón estrecho. ¿Cómo es esto posible? Él estaba asombrado. Durante la persecución, había estado observando el terreno y las direcciones, por lo que estaba muy seguro de que no había ningún pueblo cerca de ese bosque intacto. Jiraiya retiró su mano de la pared, susurrando: «Ninjutsu de espacio-tiempo». En el momento en que se dio cuenta de esto, su corazón se hundió. Si el enemigo tenía control sobre este nivel de ninjutsu espacio-temporal, significaba que la mayor ventaja de su lado, su superioridad numérica, no podía ser utilizada por completo. Además, la forma en que el enemigo activó el ninjutsu del espacio-tiempo lo dejó con una sensación de frío. Incluso su discípulo, el hombre conocido como Destello Amarillo, necesitaba un kunai especialmente marcado para activar su jutsu de espacio-tiempo. Pero esta vez, no hubo ningún sello manual, ninguna fórmula marcada, ni siquiera una oleada de chakra. El ninjutsu del espacio-tiempo simplemente se activó de la nada. Espera, era ese sonido del biwa. Hay otro miembro de Akatsuki escondido dentro de la cueva. Jiraiya finalmente entendió. Luego se mordió el dedo, rápidamente formó sellos con las manos y presionó su mano firmemente contra el suelo. Maricón. En una nube de humo blanco, aparecieron los sabios sapos, Shima y Fukasaku. Shima preguntó: «Jiraiya Boy, ¿qué está pasando?» Jiraiya explicó rápidamente la situación, luego miró a los dos sabios sapos: «Necesitaré su ayuda esta vez». Zabuza y dos miembros del equipo de asesinatos de la aldea de la niebla caminaban por la calle. De repente, Zabuza hizo una señal a sus compañeros: «Tengan cuidado, huele a sangre». Los dos shinobi de la niebla olfatearon y percibieron un ligero aroma a sangre. Inmediatamente desenvainaron las largas espadas que llevaban atadas a la espalda. «Sígueme». Con un grito bajo, Zabuza corrió hacia la dirección del olor a sangre. Los dos shinobi de niebla flanquearon a Zabuza por ambos lados, siguiéndolo de cerca. Tras atravesar un callejón estrecho, Zabuza se detuvo. Frente a él, el miembro de Akatsuki vestido de samurái devoraba el cuerpo de un shinobi de Iwagakure. Los dos shinobi de niebla detrás de Zabuza también se sorprendieron por lo que vieron. Incluso los de la aldea de la niebla sangrienta no pudieron evitar temblar ante la vista.
No eran ajenos a los rumores de canibalismo en la niebla, pero la mayoría de esas historias trataban sobre cómo desahogar la ira o intentar intimidar a otros. Sin embargo, el miembro de Akatsuki, con el símbolo de Luna Superior 2 en sus ojos, estaba disfrutando genuinamente el acto de comerse a alguien. El shinobi de la niebla podía sentir que mientras Kokushibo devoraba el cuerpo, su chakra, al igual que el aura sangrienta que lo rodeaba, parecía fortalecerse. «Deja de fingir ser un fantasma», rugió Zabuza. Después de eso, rápidamente formó sellos manuales, activando la técnica de ocultarse en la niebla. En un instante, una fina niebla envolvió la zona. Silbido. De repente, uno de los shinobi de la niebla lanzó un ataque sorpresa desde dentro de la niebla, apuñalando a Kokushibo en el corazón desde atrás con su espada. Mientras la sangre corría desde el corazón del oponente, el shinobi de la niebla se burló. ¿Eso es todo lo que tienes? Sin embargo, Kokushibo, con el corazón traspasado, giró lentamente la cabeza, sus ojos indiferentes cayeron sobre el shinobi de la niebla. Capítulo 180, CH 180 Nada. En un campo de batalla dentro de la densa niebla. Tú, por alguna razón, con solo ser observado por Kokushibo, el shinobi de la niebla que tenía su larga espada atravesando el corazón de Kokushibo sintió una inmensa sensación de miedo. Era como si fuera un animal enfrentado a su depredador natural. Silbido. Al instante, un destello de la espada cortó el aire a una velocidad increíble. Kokushibo había desenvainado su espada. Desenvainó, giró y atacó, todo con un movimiento fluido y sin pretensiones. Despedía un aura de absoluta inevitabilidad. En una fracción de segundo, había cortado al shinobi de la niebla por la mitad. Con un chapoteo, el cuerpo bisecado del shinobi se convirtió en agua, cayendo al suelo. Kokushibo no se sorprendió. Sus ojos se movieron, mirando hacia una dirección específica. En la espesa niebla, el shinobi de la niebla que había atacado a Kokushibo antes agarró su espada, con las manos temblando. Sabiendo que su oponente era poderoso, no lanzó ese ataque en persona. En su lugar, utilizó un clon de agua como sonda. Este tipo, apretó los dientes y sintió un escalofrío que se extendió por su corazón. Por la reacción del clon de agua al ser destruido, supo que había atravesado el corazón del oponente. Incluso para un Kage, semejante herida debería haber sido imposible de ignorar sin consecuencias. Pero el oponente no se inmutó, como si el hecho de haberle atravesado el corazón fuera una simple herida superficial. ¿Será algún tipo de jutsu secreto? ¿O quizás su corazón se encuentra en algún lugar inusual de su cuerpo? Una tras otra, las conjeturas surgieron en la mente del shinobi de la niebla, y comprendió que debía transmitir esta información a sus camaradas cuanto antes. Pero estaban en medio de una misión de asesinato silenciosa, y la niebla, que oscurecía la visión, dificultaba transmitir cualquier cosa con claridad. De repente, sintió un flujo de aire inusual justo delante de él. Como miembro de la unidad de élite de asesinatos de la niebla oculta, experto en asesinato silencioso, se dio cuenta de inmediato de que algo no iba bien. Justo cuando intentaba usar la técnica de desplazamiento corporal para esquivar, una espada brilló ante sus ojos. Abrió la boca, escutiendo sangre y su rostro estaba lleno de sorpresa. Entonces, su cuerpo se partió en dos partes iguales, cayendo en dos pedazos con un par de golpes sordos. En la silenciosa niebla se oyeron los sonidos del cuerpo cayendo. Al escuchar ese eco amortiguado en la niebla, la expresión de Zabuza era fría y severa. No cabía duda de que, si un aliado hubiera tenido éxito, ya habría habido una señal. Ese repentino y abrumador olor a sangre y los sonidos reverberantes solo significaban una cosa. Alguien había resultado gravemente herido o muerto, y esa persona probablemente era su camarada. HMPH. Con un resoplido frío, Zabuza removió la niebla frente a él con la punta afilada de su espada. Silbido. Al igual que antes, hubo un leve cambio en el aire, seguido inmediatamente por el destello de una espada. Zabuza sonrió salvajemente. Te estaba esperando. Al instante, se hizo a un lado para esquivar la espada, contraatacando con su propia arma, sus movimientos precisos, mostrando la delicadeza de su esgrima. Sin embargo, la sonrisa en su rostro se congeló antes de extenderse por completo. Delante de él no había ningún enemigo. No es bueno. Se dio la vuelta instintivamente, pero lo que lo saludó fueron múltiples destellos de una espada. A pesar de sus mejores esfuerzos por parar y evadir, cuando se separaron, él tenía varios cortes, uno de los cuales cortaba profundamente, dejando expuesto el hueso. ¿Cómo puede ser esto?
Apoyándose en su espada, Zabuza miró ferozmente, mirando a su alrededor como un demonio furioso, su corazón lleno de incredulidad. No estaba dispuesto a aceptar la derrota. Simplemente no podía aceptar ser superado en el asesinato silencioso, en el manejo de la espada, en aquello en lo que destacaba, y perder tan miserablemente. Era un maestro en el manejo de la espada de la niebla, capaz de recuperar un lugar entre los 7 espadachines ninja de la niebla si pudiera recuperar las espadas perdidas. En ese momento, otro shinobi de Mist llegó junto a Zabuza. Al ver a Zabuza tan gravemente herido, se sorprendió. Zabuza-sama, usted. Zabuza meneó la cabeza levemente, indicándole que se callara. El shinobi de la niebla entendió y estaba a punto de asentir. Silbido. Un destello de la hoja lo atravesó y su cabeza se separó de su cuello, su cuerpo decapitado colapsó al suelo con un ruido sordo. Zabuza sintió que su alma se estremecía, e inmediatamente comenzó a formar sellos, liberación de agua. Técnica de la gran cascada. Poco después, una ola gigante se lanzó hacia adelante. Aprovechando el caos provocado por la ola, Zabuza no perdió el tiempo, aprovechando la oportunidad para huir de la zona sin dudarlo. Mientras corría, su corazón latía con fuerza. ¿Qué clase de monstruos hay en Akatsuki? ¿Cómo es posible que exista una persona así, si nunca había oído hablar de ella? Ahora estaba completamente convencido de que no era rival para su oponente. Para derrotar a semejante enemigo, tendría que reagruparse con los demás. De lo contrario, no solo era imposible eliminar al objetivo, sino que incluso su propia supervivencia era incierta. En la calle empapada, Kokushibo envainó lentamente su espada, con el rostro frío e indiferente. La matanza de ese momento era rutinaria para él. Aparte de Zabuza, quien al menos podía añadir una pequeña molestia, ninguno de los demás le provocó la más mínima reacción. Auge. De repente, a lo lejos, resonaron una serie de explosiones que llamaron la atención de Kokushibo. Vio una figura envuelta en chakra azul, corriendo hacia él por la calle. Muros, casas, todo a lo largo del camino. Frente a esa figura azul, eran frágiles como el papel, incapaces de ofrecer resistencia alguna. Era sin lugar a dudas el cuarto Raikage, en su modo chakra de liberación relámpago, cargando como una bala de cañón. Sin embargo, justo cuando el Raikage estaba a punto de chocar con Kokushibo, un sonido agudo de un biwa resonó en la calle. Entonces, Kokushibo desapareció en el aire. Auge. El Raikage se estrelló contra el lugar donde había estado Kokushibo, mirando a su alrededor la calle ahora vacía, rugiendo furiosamente. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea todo! Rápidamente comprendió que alguien estaba manipulando todo en esta extraña ciudad, aparentemente no dispuesto a dejarlo enfrentarse a Kokushibo tan pronto. Esto significaba que el enemigo pretendía usar la ciudad para separar a las fuerzas aliadas y eliminarlas una a una. Los cadáveres de Shinobi de Iwagakure y de la niebla esparcidos por las calles también atestiguaban esta estrategia. En otra parte, Kakashi estaba explorando solo la ciudad desconocida. A través de su exploración, había confirmado que esto no era una ilusión, sino que su oponente había utilizado alguna forma de ninjutsu espacio-tiempo, dispersando a las fuerzas aliadas por toda esta extraña ciudad. Este es un ninjutsu del espacio-tiempo que va más allá incluso de la técnica del dios del trueno volador del sensei. No pudo evitar quedarse asombrado. De repente, oyó sonidos de batalla que venían desde adelante y corrió hacia allí. En poco tiempo, llegó al patio trasero de una casa grande, donde vio partes de títeres rotas esparcidas por todas partes, junto con 2 maestros de marionetas de arena desplomados cerca. Al notar que uno parecía seguir respirando, Kakashi se acercó rápidamente y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Contra quién estabas peleando? El titiritero, gravemente herido, señaló en una dirección. Rápido, ayuden a la señorita Chiyo. Ese tipo, es un monstruo, no hay nada. El rostro de Kakashi se volvió más ansioso. ¿Nada? ¿Qué? Capítulo 181, CH 181 Dura batalla. El titiritero de la aldea de la arena, gravemente herido, no terminó de hablar. A Kakashi se le encogió el corazón y, sin demora, corrió hacia donde le indicó el titiritero. Momentos después, Kakashi llegó a una larga calle. La calle ya estaba desordenada, los cadáveres de varios miembros de las fuerzas aliadas yacían esparcidos en el suelo. La anciana Chiyo de la aldea de la arena estaba controlando varias marionetas, enfrentándose al de rango superior 2. Junto a Chiyo había 2 personas heridas. El shinobi de la villa de la nube, Shi, con un brazo colgando flácidamente, y Kurenai, jadeando pesadamente por el agotamiento. Al ver a Kakashi, el rostro de Kurenai se iluminó. Kakashi, llegaste justo a tiempo.
Con un silbido, Kakashi aterrizó junto a Kurenai. ¿Estás bien? Estoy bien. Respondió Kurenai, y luego miró a Kokushibo con odio. Cuidado, este tipo es muy fuerte. No solo es rápido, sino que su esgrima es increíblemente afilada. Chiyo miró a Kakashi, sus ojos mostraron brevemente una intención asesina, pero rápidamente la reprimió. Ella había reconocido a Kakashi como el hijo del Colmillo Blanco de Konoha. En la guerra, Colmillo Blanco había asesinado a su hijo y a su nuera, dejando a su nieto Sasori crecer en soledad, volviéndose frío y extremista. Esto llevó indirectamente a Sasori a matar al tercer Kazekage y desertar de la aldea. Ahora que Colmillo Blanco estaba muerto, si quería venganza, las cuentas solo podían ajustarse con Kakashi, el hijo de Colmillo Blanco. Sin embargo, Chiyo sabía muy bien que el enemigo frente a ellos era el más fuerte al que se había enfrentado jamás, y que se encontraba atrapada en esta extraña ciudad. Su prioridad era derrotarlo y escapar, así que dijo de inmediato: este tipo puede ignorar las heridas de espada y tampoco le afecta el veneno. ¿Qué? Kakashi se sorprendió. Shi añadió: cualquier herida que sufra se recupera a una velocidad visible a simple vista. Incluso si le cortan el brazo, puede volver a crecerle. El rostro de Kakashi se puso serio. Había oído hablar de un miembro de Akatsuki llamado Idan que tenía un cuerpo inmortal, que incluso sobrevivió a la decapitación. Pensó que Idan era un caso único, pero resultó que este rango superior 2 tenía una habilidad similar. Como asistente del Raikage, Shi era experto en análisis y observación, uno de los mejores de la aldea de las nubes. Continuó: este tipo come carne humana cruda, y cada vez que lo hace, su chakra aumenta notablemente. Kurenai dijo: el genjutsu tampoco funciona en él, el sonido del biwa puede despertarlo. Estaba claro que las fuerzas aliadas no eran fáciles de vencer. Aunque habían sufrido pérdidas, rápidamente reunieron mucha información sobre Kokushibo a través de las batallas anteriores. Descubrieron que Kokushibo tenía un cuerpo inmortal y podía restaurar chakra consumiendo carne. Chiyo miró a Kakashi. Niño de la hoja, ¿conoces técnicas de sellado? Kakashi asintió. Su sensei era el cuarto Hokage, y su esposa pertenecía al clan Uzumaki, así que, como era de esperar, había aprendido varias técnicas de sellado. Sin embargo, el sellado no era su especialidad, y no estaba seguro de poder sellar a este oponente. En ese momento, Kokushibo colocó suavemente su mano sobre la empuñadura de su katana y exhaló. Quinta forma. Vórtice de calamidad del espíritu lunar. Todos los miembros de las fuerzas aliadas se pusieron en guardia. Silbido. De repente, la figura de Kokushibo desapareció. No solo Kakashi, sino también Chiyo, Shi y Kurenai, quienes habían peleado con él anteriormente, abrieron los ojos. La velocidad de Kokushibo fue aún más rápida esta vez. Saltó alto, con su katana destellando repetidamente. Con cada golpe, la afilada sombra de su espada se dirigía hacia las fuerzas aliadas. En un instante, toda la calle se llenó con las sombras de su espada. Liberación de la tierra. Muro estilo tierra. Kakashi no perdió tiempo en formar los sellos, presionando sus manos contra el suelo. Con un sonido retumbante, un muro de tierra se levantó rápidamente, justo a tiempo para proteger a los miembros de las fuerzas aliadas de las sombras de las espadas que se aproximaban. Swish, swish, swish. Sin embargo, con un fuerte sonido de corte, la pared de tierra sólida se rompió en pedazos, colapsando instantáneamente. ¿Qué? Kakashi, con el rostro lleno de sorpresa, no tuvo más opción que saltar hacia atrás. Nunca había visto a un shinobi capaz de atravesar su muro de estilo tierra con simples sombras de espada. Esto era simplemente inconcebible. En ese momento, Kokushibo, que había saltado en el aire, apenas tocó el suelo antes de cargar hacia adelante nuevamente con su katana. Sexta forma. Noche iluminada por la luna, vacío inmortal. Al instante, innumerables sombras de espadas en forma de media luna volaron desde la katana de Kokushibo, envolviendo a los miembros de las fuerzas aliadas que aún estaban en el aire. Sin ningún lugar donde apoyarse en el aire, Kakashi y los demás miraron con desesperación. Basándose en su experiencia y la percepción de su Sharingan, Kakashi juzgó que el enemigo debía estar usando alguna técnica secreta para liberar de forma explosiva un poder inmenso en un corto periodo. Shi, usando sus habilidades sensoriales, también confirmó que el oponente había consumido una gran cantidad de chakra en ese instante. Pero sin importar el precio que pagó el enemigo, su feroz ofensiva los había dejado completamente desprevenidos, poniéndolos al borde de la muerte. En las guerras shinobi, los enemigos más terroríficos eran los de este tipo.
Colmillo blanco de Konoha y destello amarillo eran excelentes ejemplos de tales individuos. No necesitaban usar ninjutsu elaborado y a gran escala. Su clave para derrotar a los enemigos residía únicamente en una esgrima afilada y una velocidad extrema. Para un shinobi típico, enfrentarse a un enemigo así era como ser cortado en pedazos sin esfuerzo. Esta fue la razón por la que a muchos shinobi en la guerra se les permitió retirarse sin luchar cuando se enfrentaron a oponentes tan formidables. Después de todo, arriesgar sus vidas ni siquiera garantizaría dañar al enemigo. En ese momento, cuando Kakashi y su equipo se enfrentaron a Kokushibo, se sintió similar a lo que debieron sentir los enemigos pasados de Konoha cuando se enfrentaron al colmillo blanco o al destello amarillo. Swish, swish, swish. Las sombras de la espada alcanzaron rápidamente a Kakashi y los demás. Justo cuando pensaban que no había escapatoria, de repente, unas figuras saltaron frente a ellos, bloqueando el golpe fatal. Cuando aterrizaron, se dieron cuenta de que quienes los habían salvado eran las marionetas controladas por Chiyo. Ser incapaz de encontrar equilibrio en el aire no impidió que un titiritero controlara marionetas con hilos de chakra, por lo que Chiyo logró salvar a Kakashi y a los demás en el último momento crítico. Gracias. Kakashi, Kurena y Shi se secaron el sudor frío de la cara y expresaron su gratitud a Chiyo. Chiyo, con rostro sombrío, dijo: todos mis títeres están destruidos. Cada uno de ustedes debe correr para salvar su vida. Sin esperar una respuesta, Chiyo se alejó, escapando de la calle. Sin otra opción, Kakashi y los demás también se retiraron, sabiendo que necesitarían reagruparse y reunir más aliados para tener alguna esperanza de derrotar al inmortal Kokushibo. Capítulo 182, CH 182 Castillo Infinito. Mirando fijamente a Kakashi y a los demás que huían, Kokushibo no los persiguió, sino que se dio la vuelta y se acercó a los cuerpos caídos de los miembros de las fuerzas aliadas en la larga calle. Aunque la batalla anterior fue breve, había consumido mucha de su energía. Apenas había comenzado a experimentar con el uso del chakra para estimular su cuerpo y mejorar su técnica de respiración, lo que inevitablemente resultó en un desperdicio innecesario de energía. Además, como demonio, su cuerpo no podía refinar el chakra de forma natural, por lo que después de cada batalla de alta intensidad, tenía que reponer su chakra devorando la carne y la sangre de los shinobi. Después de consumir lentamente los cuerpos en la calle, Kokushibo se levantó y casualmente eligió una dirección para comenzar a caminar. La extraña ciudad en la que se encontraba ahora era el Castillo Infinito, controlado por el arte del demonio de sangre de Nakime, uno de los 12 Kizuki. En este Castillo Infinito, Nakime podía reemplazar espacios libremente a través de su biwa. Así, mientras uno estuviera en esa ciudad, contra quién peleaba, contra quién no peleaba y dónde peleaba, todo estaba determinado por Kokushibo y Nakime. Esta fue también la razón por la que Kokushibo había desaparecido a pesar de que el cuarto Raikage lo había encontrado. Según el juicio de Nakime, el cuarto Raikage era demasiado poderoso y su estilo de combate rápido era un contraataque para Kokushibo. Si Kokushibo luchara contra el cuarto Raikage, sería difícil derrotarlo rápidamente. Y si el cuarto Raikage enredara a Kokushibo, Kokushibo no solo desperdiciaría mucho chakra, sino que también perdería la oportunidad de derrotar a los miembros de las fuerzas aliadas dispersos en el Castillo Infinito uno por uno. Por lo tanto, en el momento en que el cuarto Raikage se acercó a Kokushibo, Nakime, que controlaba el Castillo Infinito, movió a Kokushibo a una ubicación diferente. Silbido. Con otro reemplazo espacial, Asuma y Gui, que habían estado juntos, fueron arrojados a una calle desconocida. Maldita sea. Asuma se puso de pie, luciendo frustrado. El chico se rascó la cabeza y preguntó: ¿qué diablos está pasando aquí? Asuma dijo con seriedad: es un ninjutsu espacio-temporal. Hay un experto de alto nivel en Akatsuki que es experto en técnicas espacio-temporales. En el mundo shinobi, el ninjutsu espacio-temporal era el jutsu más avanzado y raro. Sin excepción, todo shinobi que dominaba el ninjutsu espacio-temporal era un experto. En ese momento, una figura salió de un estrecho callejón cercano. Asuma y Gui inmediatamente se pusieron cautelosos, solo para darse cuenta de que la figura era Kitsuchi herido. Al ver a Asuma y Gui, Kitsuchi suspiró aliviada. Ver a otras personas vivas en un lugar como este es realmente una bendición. Asuma preguntó apresuradamente: ¿qué te pasó? Kitsuchi negó con la cabeza y explicó brevemente su encuentro con Kokushibo y su posterior escape después de resultar herido. Asuma preguntó: ¿ese tipo es realmente tan fuerte? Kitsuchi respondió:
Sospecho que podría ser un samurái del país del hierro, un maestro de primera línea en el manejo de la espada. También posee algún tipo de técnica de taijutsu. Su velocidad es increíble, casi a la par con la del cuarto Raikage. Gui murmuró. Esa velocidad, combinada con esa maestría con la espada, me recuerda a cierto superior. Asuma pareció entender a quién se refería Gui, asintió y luego miró a su alrededor. No me extraña que Akatsuki se haya atrevido a tendernos una trampa. Resulta que todavía tenían cartas ocultas. Kitsuchi instó. Reagrupémonos con los demás rápidamente. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, más peligroso será. Solo reuniéndonos todos podremos tener una oportunidad. Asuma y Guya sintieron en acuerdo. Después de todo, Akatsuki aún contaba con varios delincuentes de rango S. Las fuerzas aliadas solo podían protegerse manteniéndose unidas. En ese momento, desde el final de la tranquila calle, se escuchó el sonido de pasos lentos. Los tres miembros reunidos miraron y descubrieron que no era otro que el miembro de Akatsuki con rango superior 2 grabado en sus ojos. Maldición, Kitsuchi maldijo por dentro. Había usado todas sus fuerzas para escapar de la persecución del hombre, pero justo después de descansar un rato, el oponente lo alcanzó nuevamente. Asuma sacó una bengala de señales y la disparó al cielo mientras le decía a Gui. Lo mantendremos aquí hasta que lleguen los refuerzos. Silbar. La bengala de señales se disparó hacia el cielo con un agudo chirrido. Pero justo cuando estaba a punto de explotar, la llamarada desapareció de repente, para luego reaparecer a lo lejos en el cielo y estallar. Asuma se quedó atónito por un momento, luego su rostro se oscureció. Sin duda, la bengala que disparó había sido desplazada por el experto en espacio-tiempo de Akatsuki a otra ubicación. Kitsuchi miró la bengala que explotó a lo lejos y suspiró. Yo también disparé una bengala antes, pero no explotó. Debieron haberla trasladado a algún edificio. El hecho de que el oponente pudiera mover la bengala de Kitsuchi hacia un edificio para hacerla explotar silenciosamente, pero hubiera dejado intencionalmente que la bengala de Asuma explotara en otro lugar, era una clara indicación de que tenían la intención de atraer refuerzos. Asuma apretó los dientes mientras miraba a Kokushibo acercándose a ellos, movió la bengala para atraer a otros porque quiere matarnos aquí. Kitsuchi dijo con decisión. Dividámonos y escapemos. Al menos uno de nosotros debería lograrlo. Asuma estaba a punto de asentir, pero Gui dijo. Si la bengala puede atraer a otros a reagruparse, ¿por qué no dirigirse hacia donde explotó? Kitsuchi respondió impotente. No tienes idea de su velocidad. Nosotros, antes de que Kitsuchi pudiera terminar, Gui gritó. Liberación de las 8 puertas, ábrete. Auge. Una ráfaga de aire surgió de Gui, irradiándose hacia afuera. Primera puerta, puerta de apertura, ábrete. Segunda puerta, puerta del descanso, ábrete. Sexta puerta, puerta de la vista, ábrete. En tan solo unas pocas respiraciones, Gui abrió 6 puertas seguidas, su chakra se mezcló con el sudor que se evaporaba, formando un aura azulada. Tú. Los ojos de Kitsuchi se abrieron de par en par. Nunca había imaginado que un shinobi de hoja aparentemente común y corriente pudiera desatar un chakra tan aterrador. Asuma estaba igualmente asombrado. Chico, ¿puedes abrir la puerta de la visión? Aunque eran iguales, Asuma, quien había regresado a la aldea hacía poco, no sabía mucho de Gui. En su memoria, Gui hacía tiempo que había dejado atrás la imagen de ser el último de la academia, pero no se había dado cuenta de que Gui se había vuelto tan fuerte. Sin perder tiempo, Gui agarró a Asuma y Kitsuchi, luego pateó el suelo, lanzándose como una bala de cañón hacia el lugar donde había explotado la bengala. Kokushibo se quedó parado en la larga calle, mirando aturdido. Zas. 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 Mientras Gui volaba por el aire con Asuma y Kitsuchi, los edificios pasaban como una linterna giratoria y el rugido del viento llenaba sus oídos. Auge. Momentos después, Gui aterrizó. Asuma y Kitsuchi, mareados y con dificultad para ponerse de pie, fueron bajados. Kitsuchi se levantó y miró a Gui con incredulidad. Tú solo, Asuma explicó. Esta es la formación de liberación de las 8 puertas de nuestra hoja. Una vez abierta la 5ª puerta, la puerta del límite, se puede pisar el aire. Kitsuchi entendió. Parecía como si Gui estuviera volando mientras los llevaba, pero en realidad, Gui simplemente estaba pisando el aire a una velocidad extrema, creando la ilusión de volar. En esencia, Gui seguía corriendo, pero en lugar de pisar tierra firme, pisaba el aire invisible. Pareciendo recordar algo, la expresión de Kitsuchi se volvió solemne. Ahora lo recuerdo.
Eres la bestia azul de la hoja, el hijo del hombre que derrotó a los 7 espadachines ninja de la niebla él solo. Gui no dijo nada, solo sonrió mientras liberaba las 8 puertas. Swish, swish, swish. En ese momento, Chiyo, Kakashi, Kurena y Shi llegaron. Poco después, Killer B, el Jinchuriki de 8 colas, también se les unió. Una vez que se reagruparon, inmediatamente intercambiaron información. El hecho de que Kokushibo tenía un cuerpo inmortal, podía devorar carne para ganar chakra, tenía una velocidad increíble y era un maestro en el manejo de la espada fue rápidamente compartido. Mientras tanto, también comenzaron a intentar atravesar el castillo infinito. Kakashi dijo. Mapeé las calles a lo largo del camino mientras llegaba aquí. Esta ciudad, aunque vasta, no es realmente infinita. Shi, como ninja sensorial, añadió. También mapeé una parte del área y descubrí un patrón. Cada vez que me acercaba a una zona en particular, me obligaban a ir a otro lugar. Kitsuchi asintió en señal de comprensión. Entonces esa área es probablemente el límite de esta extraña ciudad. Shi respondió. Eso es lo que pienso. Silbido. Justo entonces, llegó Zabuza, herido. Tras una breve conversación, también proporcionó información importante. Ese tipo tiene los ojos diferentes. Sospecho que posee un Kekkei Genkai basado en Dojutsu que le permite ver a través de mi técnica de asesinato de la niebla oculta. Claramente, Zabuza, que había sufrido mucho a manos de Kokushibo, dedujo que Kokushibo poseía cierta habilidad para ver a través de la niebla. Sin embargo, supuso que Kokushibo tenía algún tipo de Kekkei Genkai basado en Dojutsu. La verdad, sin embargo, era diferente. La capacidad de Kokushibo para ver a través de la niebla y localizar con precisión a Zabuza dependía de una técnica llamada mundo transparente. No era un Kekkei Genkai basado en Dojutsu, sino un estado alcanzado a través de la técnica de respiración. Una vez alcanzado un alto nivel en la técnica de respiración, un espadachín podía acceder al mundo transparente y adquirir habilidades increíbles. Un espadachín que activó el mundo transparente no solo experimentó un aumento significativo en velocidad y fuerza, sino que también adquirió la capacidad de predecir los movimientos de los oponentes y ver las venas y vasos debajo de su carne. En cierto modo, el mundo transparente era incluso más útil que el Byakugan. Zabuza dijo. Nuestra máxima prioridad es encontrar una manera de escapar de aquí. Mirando a su alrededor, Chiyo dijo fríamente. Usar ninjutsu espacio-temporal a tan gran escala debe consumir mucho chakra. Incluso si no podemos encontrar una salida, dudo que puedan atraparnos aquí por mucho tiempo. Kakashi negó con la cabeza. No, están matando gente continuamente. Cuanto más se prolongue esto, más débiles nos volveremos. No lo olviden, solo han aparecido 2 miembros de Akatsuki hasta ahora. Asuma preguntó. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Después de un momento de silencio, Kakashi sugirió. Tal vez podamos apuntar al miembro de Akatsuki que controla esta extraña ciudad. Killer B habló. Tengo la sensación de que el miembro de Akatsuki que controla esta ciudad debe estar escondido en algún lugar de ella. Kitsuchi preguntó. ¿Cómo vamos a encontrarlos en una ciudad tan grande? Killer B miró a Kakashi y Shi. Pueden confirmar que hay un límite que podemos atravesar. Según la información que hemos recopilado hasta ahora, solo pueden trasladarnos dentro de la ciudad, y las zonas dañadas no se recuperan de inmediato. Definitivamente existe un límite. Kakashi y Shi respondieron a la pregunta de Killer B uno tras otro. Entonces usaré mi propio método para abrirme paso. Killer B resopló, iniciando su transformación en bestia con cola. Los enormes tentáculos del 8 colas comenzaron a crecer desde su cuerpo, expandiéndose rápidamente. En unos instantes, Killer B se transformó completamente en el 8 colas. Al ver la forma gigantesca frente a ellos, los shinobi reunidos tuvieron reacciones encontradas. El rostro de Zabuza mostraba cautela mientras pensaba. El chakra de este tipo es incluso más fuerte que el del cuarto Raikage. La aldea de las nubes no es ninguna broma. Kitsuchi, con expresión seria, pensó. Entonces este es un Jinchuriki perfecto. Como una de las 5 grandes aldeas shinobi, Iwagakure poseía naturalmente bestias con cola, tanto la de 5 colas como la de 6 colas. Sin embargo, Iwagakure nunca había dominado el método para domesticar una bestia con cola, por lo que su Jinchuriki apenas podía hacer uso del poder de la bestia con cola. Liberar todo el poder de una bestia con cola como lo hizo Killer B era inimaginable. Chiyo de la aldea de la arena tenía pensamientos similares a los de Kitsuchi, cautelosos y envidiosos. En ese momento, el Killer B completamente transformado comenzó a recolectar chakra.
Una enorme cantidad de chakra se reunió visiblemente en la boca del 8 colas, comprimiéndose gradualmente para formar una bola de bestia con cola que hacía que cualquiera sintiera pavor con solo verla. Zumbido. Con un chillido penetrante, la bola de la bestia con cola salió disparada cerca del suelo. En un instante, cavó una profunda zanja en la tierra, demoliendo calles, edificios y todo lo que encontró a su paso. Afuera. A través de la visión de Yujito, Uchiha Shinji se enteró de la difícil situación de las fuerzas aliadas. Kokushibo y Nakime están trabajando juntos, se sintió algo afortunado. Fue una suerte haber atraído a las fuerzas aliadas más poderosas y numerosas a este punto de anclaje. De lo contrario, si las demás fuerzas se hubieran enfrentado a él, el resultado habría sido desastroso. En cuanto a la seguridad de las fuerzas aliadas, no estaba demasiado preocupado. Kokushibo era fuerte, y el castillo infinito de Nakime era problemático, pero las fuerzas aliadas contaban con el cuarto Raikage, Killer B, Jiraiya y muchos shinobi experimentados. Mientras pudieran superar el impacto inicial, encontrarían la manera. En ese momento, Shinji miró hacia atrás. Notó que un grupo de figuras lo perseguía rápidamente desde lejos. Ya me alcanzaste, con ese pensamiento, cortó temporalmente su conexión con Yujito, recogió al inconsciente Naruto y desapareció de donde estaba. Capítulo 183, CH 183 El tiempo lo es todo. Uchiha Shinji corría cargando al inconsciente Naruto, calculando cuidadosamente la distancia. Dada su capacidad visual, el alcance de Hikibi era de tan solo 100 kilómetros. En circunstancias normales, eso habría sido suficiente. Pero ahora, los 5 puntos de anclaje estaban dispersos en varias ubicaciones en el mundo shinobi, algunos de ellos separados por múltiples países, y la distancia en línea recta entre ellos podía alcanzar decenas de miles de kilómetros. Ante una distancia tan grande, la cobertura de 100 kilómetros de Hikibi era un tanto insuficiente. Una vez que la distancia superara los 100 kilómetros, Shinji ya no podría controlar a Yujito, quien había sido puesto bajo su genjutsu, de forma remota a través de Hikibi. Al borde de la inminente destrucción del mundo shinobi, Yujito, como Jinchuriki de 2 colas, ya no era crucial. A Shinji no le importaba si era capturada por Akatsuki o rescatada por la aldea de la nube. Pero antes de eso, debía asegurarse de que el punto de anclaje ubicado en el bosque original del País del Fuego fuera destruido. Ahora que las fuerzas aliadas estaban atadas por Kokushibo y Nakime, Yujito era el único capaz de destruir el punto de anclaje. Entonces, tenía que asegurarse de que Yujito completara la destrucción de ese punto de anclaje antes de que ella se moviera fuera del alcance de Hikibi. Si se acerca a esa cueva, me pregunto si quedará atrapada en el castillo infinito de Nakime. Como no sabía lo suficiente sobre el castillo infinito y Yujito era su último recurso en ese punto de anclaje, después de sopesar sus opciones, Shinji decidió correr el riesgo y hacer que Yujito se transformara en su forma de bestia con cola. Luego, con una bola de bestia con cola, podría destruir el punto de anclaje desde la distancia. Habiendo tomado una decisión, inmediatamente activó a Hikibi y dio la orden de transformarse en la forma de bestia con cola. En el bosque original. Yujito, agazapada en la rama de un árbol alto, de repente hizo girar rápidamente su Sharingan. Los 3 tomoe se fusionaron, transformándose en el patrón del Mangekyou Sharingan eterno de Shinji. Sin duda, para que Yujito completamente transformada pudiera lanzar su ataque más poderoso, Shinji usó a Hikibi para mejorar su poder ocular. Tras un rato, Yujito ajustó instintivamente su postura agachada y saltó al suelo con agilidad, como un gato. Entonces, el chakra de la bestia con cola de 2 colas comenzó a fluir de su cuerpo, envolviéndola por completo. Su cuerpo comenzó a expandirse a medida que el chakra que emanaba de él se concentraba cada vez más. Su piel no pudo soportar el chakra corrosivo y grandes secciones comenzaron a ulcerarse. Rugido. Con un gruñido bajo, perdió por completo su forma humana y adoptó la forma de la bestia con cola. A diferencia de la transformación completa de Killer B, su transformación fue mucho más violenta. Del lado de Shinji. Mientras corría, Shinji de repente se cubrió el ojo y su expresión se oscureció. Sin lugar a dudas, incluso siendo un Jinchuriki perfecto, Yujito todavía era diferente de Killer B. En su estado consciente, una transformación completa en bestia de cola ya era un desafío considerable para Yujito, y más aún ahora, con su subconsciente y el del 2 colas atrapados en la ilusión de Shinji. Estuvo a punto de perder el control durante toda la transformación.
Shinji sabía que no podía haber ninguna duda, por lo que continuó suministrando poder ocular a través de Hikibi para fortalecer su control sobre Yujito, mientras también le ordenaba atacar la cueva con toda su fuerza. El tiempo lo era todo ahora. Si Yujito perdía el control, caería en un ataque de furia inconsciente. Si eso sucedía, incluso Shinji perdería la capacidad de controlarla remotamente. Afortunadamente, el poder del Mangekyou Sharingan eterno, incluso al usarlo a través del Hikibi, ejerció una fuerte supresión sobre la bestia con cola. Cuando Shinji aumentó aún más su poder ocular, Yujito, al borde del ataque, siguió sus instrucciones y comenzó a concentrar una bola de la bestia con cola. Silbido, en su forma de bestia con cola, Yujito emitió un gruñido bajo. Cerca de su boca, el chakra visible se concentró rápidamente, comprimiéndose poco a poco hasta formar una masa esférica. El tamaño y la potencia de la bola de la bestia con cola podían ser controlados por la bestia con cola. Sin embargo, para condensar una bola de la bestia con cola extremadamente poderosa, era esencial un tiempo de preparación suficiente. Por lo tanto, aunque la bola de la bestia con cola ya se había formado, bajo el control remoto de Shinji, continuó reuniendo más chakra. A medida que la bola de la bestia con cola crecía, el chakra que rodeaba a Yujito se volvía cada vez más violento. De cerca, se podía ver cómo su chakra se encrespaba por su cuerpo, como si intentara liberarse. Anteriormente, tales acciones de Yujito habrían atraído durante mucho tiempo la interferencia de Kokushibo y Nakime, quienes estaban custodiando el punto de anclaje. Pero ahora Kokushibo y Nakime estaban enredadas con las fuerzas aliadas, dirigidas deliberadamente por Shinji, lo que les impedía liberarse. Por lo tanto, incluso si hubieran notado la anomalía, no podrían salir rápidamente del castillo infinito para detenerla. Sin embargo, mientras Tsunade y los demás se acercaban a Shinji a una velocidad alarmante, la distancia entre Shinji y Yujito se acercaba al límite de Hikibi. Además, Yujito parecía a punto de perder el control en cualquier momento, y Shinji no se atrevió a demorarse más. Le dio la orden de atacar. Zumbido. Con un chillido penetrante, la bola de bestia con cola, preparada durante mucho tiempo, salió disparada en un destello cegador. Bum, bum, bum. En un instante, todo lo que se interponía en el camino de la bola bestia con cola fue destrozado sin piedad. Entre explosiones ensordecedoras, secciones enteras del bosque fueron arrancadas de raíz, y el polvo de la onda expansiva semejó una tormenta de arena. El suelo mostró una zanja de más de 10 metros de profundidad. Momentos después, el polvo comenzó a asentarse. Shinji aprovechó el último momento y controló a Yujito para que corriera hacia la cueva. La cueva donde se escondía Kokushibo, ubicada en el centro de la trayectoria de la bola de la bestia con cola, se había desvanecido sin dejar rastro, como un boceto a lápiz borrado por una goma de borrar, sin dejar residuos. Punto de anclaje cortado con éxito, advertencia. Reevaluando la cuenta regresiva para la destrucción del avión, cuenta regresiva. 5. En ese momento, una notificación sonó en el oído de Shinji. Éxito. Shinji estaba muy contento y sus nervios tensos se relajaron un poco. La exitosa ruptura de este punto de anclaje significó que su estrategia y su enfoque para cortar los puntos de anclaje eran correctos. Siempre que destruyera físicamente el área donde se encontraba el punto de anclaje, este podría cortarse con éxito. Además, a juzgar por la notificación, cada vez que se cortaba un punto de anclaje, se extendía el tiempo antes de la destrucción del mundo shinobi. Anteriormente, la cuenta regresiva marcaba 4 días. Tras cortar este punto de anclaje, ahora marcaba 5 días. Con esta información, el ánimo de Shinji se animó. Esto significaba que siempre que pudiera garantizar que cada punto de anclaje pudiera cortarse con éxito, podría ganar más tiempo. Y ahora el tiempo lo era todo. Capítulo 184, CH-184 derriba a Naruto. Shinji miró hacia atrás y vio que el escuadrón de Tsunade ya estaba a una distancia visible. ¡Qué rápido! Él rió levemente y retiró la mirada. Después de todo, su propósito al capturar a Naruto era atraer a los fuertes de la hoja oculta para que lo persiguieran, por lo que deliberadamente no había borrado sus huellas en el camino. Pero el hecho de que Tsunade lo alcanzara tan rápido trastocó un poco su plan. Sin embargo, esto demostró claramente cuánto valoraba la aldea a Naruto. Enviaron un equipo de élites suficientes, algo que Shinji estaba realmente feliz de ver. En ese momento, un sentimiento repentino lo invadió y una ligera mirada de arrepentimiento apareció en su rostro.
En ese momento, superó el alcance del Hikibi de Yujito, lo que significa que justo en el momento final, emitió una orden para que el furioso Yujito procediera al siguiente punto de anclaje. Dado el estado actual de Yujito, Shinji no podía determinar si ella obedecería su orden. Después de todo, con una distancia de 100 kilómetros entre ellos y ella siendo una Jinchuriki completamente transformada con una enorme cantidad de chakra, incluso con su Mangekyou Sharingan eterno, Shinji luchó por ejercer control total sobre ella. Sin embargo, cortar con éxito un punto de anclaje compensó la posible pérdida. Shinji solo pudo aceptarlo. Además, quienes custodiaban este punto de anclaje en particular eran Kokushibo y Nakime. Esta combinación, al menos en los 12 Kizuki originales, se encontraban entre los combatientes de mayor rango, solo superados por el Rey Demonio. Sin recurrir a las fuerzas aliadas, incluso si Shinji interviniera personalmente, no había garantía de éxito. Los otros 4 puntos de anclaje no deberían estar tan protegidos, ¿verdad? Shinji analizó la situación interiormente. Lógicamente, la entidad más fuerte del mundo de Demon Slayer debería ser el portador de la linterna de ese mundo, seguido por Muzan Kibutsuji, el rey demonio. Pero Shinji se había encontrado con Muzan antes, y Muzan ya había perdido el título de rey demonio, ahora reducido a la posición de rango 1 inferior entre los 12 Kizuki. Por lo tanto, era razonable inferir que el poder del rey demonio de Muzan probablemente había sido tomado por el portador de la linterna del mundo Demon Slayer. Esto significaba que el portador de la linterna y el nuevo rey demonio probablemente eran la misma persona. Y a juzgar por lo que Yujito vio desde lejos antes, Kokushibo con rango superior 2 grabado en sus ojos, indicaba que Kokushibo ocupaba el tercer lugar en el mundo de Demon Slayer. Por encima de él, solo deberían estar el rango superior 1 y el rey demonio. Pero lo más importante es que el poder del mundo de Demon Slayer proviene fundamentalmente de las técnicas de aliento de los espadachines y las artes del demonio de sangre de los demonios. Y tanto las técnicas de aliento como las artes del demonio de sangre tenían límites inherentes. Si un demonio no absorbiera chakra del mundo shinobi, incluso el rey demonio tendría como máximo un poder comparable al de un shinobi de élite del nivel Kage. Es por eso que demonios como Nakime, que despertó un arte demonio de sangre espacial único, eran enemigos verdaderamente problemáticos para Shinji. Ahora, con Kokushibo como rango superior 2 y Nakime, quien controlaba el castillo infinito, atado defendiendo el punto de anclaje en la Tierra del Fuego, la fuerza que custodiaba los puntos de anclaje en la Tierra del Agua, la Tierra de la Tierra, la Tierra del Viento y la Tierra del Rayo era limitada. Como mucho, el punto de anclaje custodiado por el portador de la linterna del mundo de Demon Slayer sería un poco más complicado. De lo contrario, incluso el de rango superior 1 no sería necesariamente más fuerte que la combinación de Kokushibo y Nakime. Había muchos demonios de rango superior, pero pocos como Nakime que despertaban las artes demoníacas de sangre espaciales. Entre los 4 puntos de anclaje restantes, ¿cuál estaría custodiando ese bastardo portador de la linterna? Shinji entrecerró los ojos, reflexionando sobre la pregunta. Su nivel de portador de linterna era demasiado bajo. Le faltaba tiempo, experiencia y preparación. Por lo tanto, era difícil calcular el poder potencial de un portador de linterna estándar. Después de todo, los portadores de linterna podían atravesar otros mundos a través de grietas espaciales para comerciar o saquear. Para que el portador de la linterna del mundo de Demon Slayer capturara el mundo shinobi y colocara secretamente puntos de anclaje para arruinarlo, significaba que definitivamente era un portador de la linterna experimentado, al menos uno experto en manejar la linterna. En tales circunstancias, su fuerza probablemente excedía los límites superiores del mundo de Demon Slayer e incluso podía superar a la del Rey Demonio. Traducido a los estándares shinobi, esto significaría un poderoso nivel Kage, o incluso la fuerza máxima de Ashirama y Madara durante la batalla en el Valle del Fin. Si ese fuera el caso, Shinji tenía que evitar confrontarlos demasiado pronto. Lo ideal sería dejarlos para el final, reunir todas las fuerzas a su disposición y luego aniquilarlos por completo. Zumbido. Justo cuando Shinji estaba perdido en sus pensamientos, el sonido de un ataque rápido irrumpió en sus oídos. Su corazón dio un vuelco y rápidamente giró la cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera completar el giro, vio a Tsunade con el rabillo del ojo. Ella venía hacia él a toda velocidad, con los puños listos para atacar. ¿Qué? No esperaba que solo hubiera dejado que su mente vagara por un breve momento, y Tsunade había aprovechado la oportunidad para acelerar hacia él. Estallido. Con un sonido amortiguado, Shinji fue golpeado y enviado a volar. Auge.
Se estrelló contra varios árboles antes de apenas recuperar el equilibrio. Entonces, oyó un crujido. Al mirar a su alrededor, vio que había aparecido una grieta larga en el Susanoo que lo protegía. No es bueno. En ese instante, Shinji ni siquiera tuvo tiempo de completar el movimiento de girar la cabeza. Sin dudarlo, activó Susanoo. Afortunadamente, fue lo suficientemente cauteloso. De lo contrario, incluso si no hubiera muerto, habría resultado gravemente herido. Zas, zas, zas. Los miembros del escuadrón de Tsunade pronto llegaron, aterrizando alrededor de Shinji, rodeándolo vagamente. Sasuke gritó con entusiasmo. Baja a Naruto ahora. Shinji, protegido por Susanoo, ignoró a Sasuke y miró a Tsunade. Así que es la princesa Tsunade, una de los 3 Sannin legendarios de la hoja oculta. Tsunade respondió con frialdad. Entreguen a Naruto y los dejaremos ir. Ver el Susanoo de Shinji le inspiró al instante varias preocupaciones. A menos que fuera absolutamente necesario, no quería luchar a muerte con un Mangekyou Sharingan Uchiha. ¿Dejarme ir? Dilo otra vez cuando me tengas realmente acorralado. Shinji se rió entre dientes y luego activó inmediatamente a Susanoo para que balanceara sus enormes brazos violentamente. Al instante, la tierra tembló y todos los árboles, rocas y todo lo que los rodeaba fueron arrancados por los brazos de Susanoo. Incluso Tsunade dudó en enfrentarse directamente a Susanoo, y mucho menos a los demás. Ante esta situación, todos optaron por evadirla temporalmente. Aprovechando la oportunidad, Shinji desactivó a Susanoo, usando sus técnicas de respiración al máximo. Con el humo y el polvo cubriendo sus huellas, huyó de nuevo con Naruto en la mano. Su destino. El punto de anclaje escondido en el desierto de la Tierra del Viento. Capítulo 185, CH 185 Flame Ashira. Debido a que desconfiaban del Mangekyou Sharingan de Shinji, Tsunade y su grupo no se atrevieron a perseguirlos demasiado. Por lo tanto, con el impulso de las técnicas de respiración, Shinji logró deshacerse rápidamente de sus perseguidores. Después de una larga carrera, Shinji finalmente llegó a la frontera de la Tierra del Fuego. Para entonces, ya hacía tiempo que había amanecido, el sol estaba alto en el cielo y su brillante luz cubría la tierra. Naruto, a quien Shinji había llevado en brazos durante todo el camino, también despertó en ese momento. Se frotó los ojos, aturdido, antes de darse cuenta de lo que pasaba y gritó. «Bastardo. Bájame ahora mismo». Shinji volvió la mirada hacia Naruto y le dedicó una sola mirada. Molesto. En un instante, Naruto pareció quedar aturdido como si hubiera sido alcanzado por la electricidad. No era un Jinchuriki perfecto en ese momento. Kurama, el 9 colas, seguía sellado en su mundo mental. Por lo tanto, un simple genjutsu de Shinji bastó para incapacitarlo temporalmente. En ese momento, los perseguidores de Shinji volvieron a cerrar la distancia. Sasuke gritó desde lejos. «¡Cobarde! ¿Cuánto tiempo planeas correr?» Shinji miró a Sasuke. «Sé que tienes prisa, pero no te precipites. Tú». Sasuke se quedó momentáneamente sin palabras y su rostro se puso rojo. En ese momento, Nara Shikaku se acercó a Tsunade y le recordó en voz baja. «Señora Tsunade, parece que está intentando llevarnos a algún lado». Shizune, que estaba cerca, dijo con ansiedad. «Si avanzamos más, nos iremos del país del fuego». «¿A dónde planea ir?» «Esta es la dirección del país del viento», dijo Tsunade, haciendo una pausa confundida. Si su objetivo es el 9 colas dentro de Naruto, su mejor opción sería deshacerse de nosotros de inmediato, no llevarnos a su escondite. Shizune se tensó. ¿Será una trampa? Shikaku negó con la cabeza. He tenido muchas oportunidades de tender trampas por el camino, así que no hace falta alargarlo tanto. Cabe señalar que el escuadrón de Tsunade era solo la vanguardia destinada a rastrear al miembro de Akatsuki. Mientras partían, el tercer Hokage ya estaba organizando un equipo de refuerzo de seguimiento, lo que significa que un flujo constante de refuerzos de la hoja oculta estaba detrás de ellos. Mientras no perdieran su rastro, cuanto más lo prolongaran, más favorable sería para hoja oculta. Por supuesto, Shinji conocía este punto muy bien. Con el punto de anclaje en la Tierra del Fuego cortado, los 4 puntos de anclaje restantes estaban dispersos en diferentes regiones, extremadamente alejados entre sí. Si una acción fallaba, no había garantía de que tuvieran tiempo para enviar un segundo equipo. Por lo tanto, Shinji quería manejar el punto de anclaje en la Tierra del Viento por sí mismo lo más rápido posible, y luego liberar su ventaja de movilidad para volar, cubrir huecos y supervisar todo.
Mientras perseguían y huían, los dos bandos pronto abandonaron la Tierra del Fuego, entrando en el pequeño país de la Tierra de los Ríos, situado entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento. El país de los ríos, al igual que el país de la lluvia, el país de la hierba y el país del agua caliente, actuaba como zona de amortiguación entre las grandes naciones. Por lo tanto, compartía una característica común con otros países pequeños. Su extensión territorial no solo era pequeña, sino también estrecha. Como resultado, atravesar la Tierra de los Ríos no tomó mucho tiempo. Al ver a Shinji adentrándose directamente en el desierto del país del viento como se esperaba, Tsunade instó a su equipo a acelerar mientras le ordenaba a Shikaku: asegúrense de dejar marcadores en el camino, para que el equipo de refuerzo pueda alcanzarlos rápidamente. Shikaku respondió: entendido. Después de dudar brevemente, Tsunade agregó: además, encuentren una manera de notificar a Iden-san para que envíen personas para ayudarnos. Shikaku asintió de nuevo. Shinji no se preocupó por Tsunade y su equipo que lo seguían. Seguía la dirección indicada por la linterna e intentaba usar a Hikibee para contactar a los demás. Sin embargo, como ya había entrado en la remota Tierra del Viento, no podía contactar a Karin, Aku, Neji o Yujito. En cuanto a Deidara, como antes, permaneció completamente fuera de contacto. Después de un día entero de carrera, Shinji finalmente llegó cerca del punto de anclaje situado en el desierto de la Tierra del Viento. Mirando la enorme extensión de arena amarilla que tenía frente a sí, Shinji jadeó pesadamente. Incluso él, después de casi un día y una noche de carrera incansable, sintió una tensión en su cuerpo, por lo que se detuvo a unos 2 kilómetros del punto de anclaje en lugar de seguir adelante. Mientras comía raciones secas, concentró sus pensamientos. Una hora antes, había atacado repentinamente al escuadrón de Tsunade por detrás, lo que le había permitido librarse momentáneamente de su persecución. Sin embargo, sabía que el equipo de Tsunade no solo tenía un miembro del clan Iga, sino también un poderoso miembro del clan Aburame, lo que significa que podrían alcanzarlo en 15 minutos como máximo. Lo mejor es evitar el punto de anclaje que tenemos delante y dejar que Tsunade y su grupo lo exploren por mí. Shinji aún tenía cierta confianza en sí mismo. Después de todo, poseía el único Mangekyou Sharingan eterno del mundo shinobi. Sin embargo, soportaba demasiada responsabilidad. Si tomaba una decisión equivocada, el mundo shinobi podría ser destruido, así que no estaba dispuesto a correr riesgos innecesarios. Afortunadamente, había recorrido un camino mayormente recto, lo que significa que si daba vueltas alrededor del punto de anclaje, Tsunade y su grupo no lo notarían y podrían correr directamente al área del punto de anclaje. De esa manera, Shinji tendría una idea clara de la fuerza del enemigo que custodiaba el punto de anclaje. En cuanto a la seguridad de Tsunade y su equipo, Shinji no estaba demasiado preocupado. La propia Tsunade era una sanadora excepcional, y el escuadrón incluía Byakugan e insectos parásitos para el reconocimiento de primer nivel, junto con el trío de la generación anterior Inoshikacho. Esta alineación debería ser suficiente para manejar un punto de anclaje. Tras tomar la decisión, Shinji empezó a actuar. Primero evitó el punto de anclaje a lo lejos y luego despertó a Naruto. Al recuperar la conciencia, Naruto lanzó un puñetazo a Shinji sin dudarlo. Shinji se sorprendió un poco. No esperaba que Naruto reaccionara tan bruscamente. Sorprendido, Naruto casi logró romperle la máscara a Shinji. Agarrando el puño de Naruto, Shinji dijo: realmente eres el ninja número 1 en términos de imprevisibilidad. Mira detrás de ti. De repente, Naruto gritó, y luego dio un feroz cabezazo dirigido a Shinji. Al ver la agudeza de Naruto, Shinji se rió entre dientes, esquivando el cabezazo antes de girarse y patear a Naruto, enviándolo a volar. Luego caminó hacia Naruto paso a paso. Ese Uchiha Sasuke de ahora, le gusta gritar tanto como a ti. Naruto luchó por levantarse del suelo. ¿Qué le hiciste a Sasuke? Shinji respondió con calma. Lo mató, por supuesto. ¿Qué? Naruto se quedó atónito por un momento, luego sus ojos se pusieron rojos. ¿Qué dijiste? Te mataré. En un instante, un poderoso chakra de color rojo anaranjado brotó del cuerpo de Naruto. A lo lejos, Tsunade frunció el ceño, percibiendo el chakra del 9 colas. Otra vez ese chakra siniestro, ella aceleró, llevando a su escuadrón directamente al área del punto de anclaje. Zas. 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 Cuando el escuadrón de Tsunade se acercó a 100 metros del punto de anclaje, con varios sonidos agudos, innumerables figuras oscuras saltaron del desierto para interceptarlos. Simultáneamente.
Un extraño vendaval se levantó a su alrededor, provocando una tormenta de arena cegadora. En un abrir y cerrar de ojos, toda la escena se oscureció a medida que la tormenta de arena oscurecía el cielo, haciendo que pareciera que el día se había convertido en noche. Es una trampa. Todos tengan cuidado. Tsunade gritó una advertencia mientras estaba atrapada en la tormenta de arena. Sin embargo, debido a la ferocidad de los vientos circundantes, su grito fue rápidamente ahogado por el vendaval aullante. Por suerte, todo el equipo estaba formado por shinobi de élite que no necesitaron la advertencia de Tsunade para estar en guardia. Cuando las figuras oscuras los atacaron desde dentro de la tormenta de arena, no entraron en pánico, sino que respondieron de inmediato. Desde lejos. Shinji frunció el ceño levemente ante la repentina tormenta de arena y murmuró. Así que así es como planean lidiar con eso. Había intentado deliberadamente llegar al punto de anclaje durante el día, con la intención de utilizar la restricción natural del sol sobre los demonios para debilitar el poder defensivo en el área de anclaje. Inesperadamente, habían ideado un método para contrarrestar la luz solar. Sin duda, la tormenta de arena era artificial, probablemente algún tipo de arte demonio de sangre que podía manipular el viento. Estaban aprovechando inteligentemente el terreno desértico de la Tierra del Viento, usando el viento para levantar la arena del desierto y crear una sombrilla para bloquear el sol sobre el punto de anclaje. Zumbido. Naruto, ahora irradiando el chakra de las 9 colas con una sola cola formada, saltó hacia Shinji con ferocidad. Sin inmutarse, Shinji miró a Naruto. Ruido sordo. Naruto, que estaba lleno de ira hace un momento, de repente se congeló y se desplomó en el suelo como si estuviera atrapado en un trance onírico. Shinji avanzó lentamente, pasando por encima del cuerpo inconsciente de Naruto mientras se dirigía al punto de anclaje. Cuando el escuadrón de Tsunade atravesó el perímetro del punto de anclaje, Shinji vio claramente cómo docenas de figuras oscuras surgían de debajo de la arena. Todos ellos, sin excepción, eran demonios sedientos de sangre. Para Shinji, parecía que el escuadrón de Tsunade ya había atraído a todos los enemigos que custodiaban este punto de anclaje, lo que le permitió aprovechar el momento en que esos demonios se enredaron con el grupo de Tsunade para eliminar rápidamente el ancla enterrada en el desierto. Pronto, él también entró en la tormenta de arena. Siguiendo la dirección que le indicaba la linterna, levantó el brazo para protegerse del viento y la arena mientras se dirigía al punto de anclaje. A pesar de la arena voladora y la oscuridad dentro de la tormenta de arena, no era completamente invisible para alguien con el Mangekyou Sharingan eterno. De hecho, un entorno como este incluso le dio una ventaja como shinobi de linaje de Dojutsu. El punto de anclaje debería estar justo más adelante. A medida que Shinji se acercaba gradualmente al punto de anclaje, podía escuchar débilmente los sonidos de la batalla que venían de todas las direcciones, incluso en medio de la tormenta de viento aullante. De repente, una figura se interpuso en su camino. Centrando su mirada, Shinji vio que la torpe figura no era otra que Uchiha Sasuke del escuadrón de Tsunade. Sasuke tenía múltiples heridas y sus ojos estaban llenos de miedo. Detrás de él, un demonio quemado se abalanzó sobre él con las fauces abiertas. Estaba claro que Sasuke, en su primera batalla contra los demonios, aún no se había adaptado a su estilo y rápidamente había sido acorralado. Zumbido. Cuando Sasuke cerró los ojos, preparándose para la muerte, Shinji apareció frente a él usando una técnica de movimiento corporal, pateando al demonio que se abalanzó sobre Sasuke. Al ver al demonio alejarse volando, Sasuke respiró aliviado. Sin embargo, al darse cuenta de que su salvador vestía la capa de nube roja de Akatsuki, su expresión se tornó de asombro. Oye. Shinji suspiró, murmurando para sus adentros. ¿De verdad la aldea trajo a Sasuke aquí? ¿En qué estaban pensando al hacer algo tan imprudente? Tras quejarse, Shinji miró a Sasuke. Si no quieres morir, sígueme de cerca. Sasuke dudó. Ignorando a Sasuke, Shinji continuó siguiendo la dirección que indicaba la linterna hacia el punto de anclaje. Según el indicador, estaba a solo unos metros del punto de anclaje. Al observar cómo la silueta de Shinji se desvanecía gradualmente en la tormenta de arena, Sasuke dudó por un momento antes de apretar los dientes y seguirlo. Al escuchar el débil sonido de pasos detrás de él, Shinji dejó de preocuparse por Sasuke y se concentró por completo en localizar el punto de anclaje. Debería estar por aquí, él reflexionó. Como había usado la bomba bestia con cola de Yujito para destruir el punto de anclaje de forma remota antes, no estaba seguro exactamente de cómo se veía un punto de anclaje.
En ese momento, solo veía arena amarilla, y si el ancla era un objeto, probablemente estuviera enterrado bajo la arena. Consideró si debía activar su Sanotomosebi y excavar. Auge. De repente, una explosión estalló en la tormenta de arena que tenía frente a él. La explosión fue tan repentina que ahogó el ruido del vendaval circundante. Antes de que Shinji pudiera reaccionar, una llamarada se precipitó hacia él. Bum, bum, bum. En una serie de explosiones, Shinji fue alcanzado por las llamas repentinas y fue arrojado hacia atrás, junto con Sasuke, directamente fuera de la tormenta de arena. El impacto fue como si los atropellara un tren. En un abrir y cerrar de ojos, fueron lanzados cientos de metros hacia atrás y salieron rodando de la tormenta de arena, para gran sorpresa de Shinji. Apenas activando su Sanotomosebi para protegerse, Shinji echó un buen vistazo a las llamas que tenía delante y se dio cuenta de que no eran ningún tipo de ninjutsu o arte demonio de sangre, sino una persona. Para ser precisos, era un espadachín con una capa. Los ojos de Shinji se entrecerraron. Rengoku Kyojuro. Nunca había esperado que el guardián de este punto de anclaje fuera un espadachín Demon Slayer, conocido por su rectitud y bondad. El Flame Ashira, Rengoku Kyojuro. Sasuke, que también había sido arrojado hacia atrás cientos de metros, ahora estaba en shock y enojado. Aunque Shinji lo había protegido del impacto, la colisión aún dejó a Sasuke mareado. Lo que le molestó aún más fue no darse cuenta de su oponente. Ni siquiera había reaccionado cuando fue golpeado y apenas logró vislumbrar la figura ahora. Maldita sea. ¿Cómo pudo pasar esto? Se tapó los ojos con la cara contorsionada por la frustración. Había pensado que su 3 Tomoe Sharingan, aunque inferior al Mangekyou Sharingan, seguía siendo un dojutsu poco común en el mundo shinobi, lo suficiente como para menospreciar a otros shinobi. Pero aquí estaba, enfrentando una derrota tras otra. Capítulo 186, sin miedo a la luz del sol. La profunda reticencia en los ojos de Sasuke fue claramente percibida por Shinji, quien poseía el Mangekyou Sharingan eterno. Sin embargo, en ese momento, Shinji tenía poco tiempo para concentrarse en Sasuke. Rengoku Kyojuro, Shinji frunció el ceño levemente, pensando para sí mismo, ¿por qué es él? Según sus cálculos, el portador de la lámpara del mundo de los cazadores de demonios, tras apoderarse del poder del rey demonio, debería haber aniquilado al cuerpo de cazadores de demonios. Después de todo, incluso en la línea temporal original del mundo de los cazadores de demonios, la fuerza total de los 12 Kizuki superaba a la del cuerpo de cazadores de demonios. Agregando al portador de la lámpara que había tomado el poder del rey demonio, el cuerpo de cazadores de demonios no debería haber tenido ninguna oportunidad contra los demonios. Entonces, al ver a Rengoku Kyojuro, sosteniendo su espada con una expresión solemne, Shinji no pudo ocultar su sorpresa. No, algo anda mal. De repente, la expresión de Shinji se volvió seria. Anteriormente, debido a que Rengoku Kyojuro no tenía olor a sangre, y porque Shinji entendía su carácter, instintivamente vio a Kyojuro como un espadachín. Pero después de observar los detalles de Kyojuro, Shinji se dio cuenta de que Kyojuro ya se había convertido en un demonio. Inmediatamente, Shinji miró hacia el cielo, con el rostro lleno de incredulidad. A pesar de ser un demonio, Kyojuro estaba de pie bajo la luz del sol. En ese momento, Rengoku Kyojuro colocó su espada horizontalmente y suspiró. Lo siento, pero debo detenerte. Sasuke gritó. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nos atacan? Kyojuro miró a Sasuke. Lo siento. Tú, Sasuke se congeló por un momento. En realidad, la sensibilidad de Sasuke superaba con creces la del shinobi promedio. Tal vez se debió a su linaje de dojutsu, o tal vez se debió a que era una reencarnación de Indra Tsutsuki. De todos modos, siempre y cuando no estuviera abrumado por la emoción, Sasuke podía percibir profundamente la buena voluntad y la malicia. Esta fue también la razón por la que, cuando quedó atrapado en la tormenta de arena, dudó solo por un momento antes de decidir seguir a Shinji. Podía sentir que Shinji no le guardaba ningún rencor. Y ahora, podía sentir claramente que el espadachín de cabello naranja frente a él, sosteniendo su espada, se estaba disculpando genuinamente. Shinji habló fríamente. ¿Crees que una disculpa solucionará esto? Rengoku Kyojuro abrió la boca, pero al final decidió permanecer en silencio. Al ver esto, Shinji comprendió. Sin lugar a dudas, el portador de la lámpara del mundo de Demon Slayer no solo había integrado el poder de los demonios, sino que también había unido el poder del cuerpo de Demon Slayer. El cuerpo de cazadores de demonios estaba al tanto de la invasión del mundo shinobi. Al menos Rengoku Kyojuro, el pilar de la llama, lo sabía.
Por eso se disculpó, por eso se sintió culpable. Sal de aquí. Esta no es una pelea que puedas manejar. Le ordenó Shinji a Sasuke, fijando su mirada en Rengoku Kyojuro. Esta batalla no era cuestión de orgullo ni de combate. Para salvar el mundo de los Demon Slayers, Kyojuro se había convertido en demonio, demostrando que había tomado una decisión. Para salvar el mundo Shinobi, Shinji no tuvo más opción que luchar hasta la muerte. Sus posturas eran directamente opuestas. Decir algo más no tenía sentido. Tras escuchar la orden de Shinji, Sasuke sintió ira al principio, pero pronto se tranquilizó. Al darse cuenta de que Shinji decía la verdad, dudó un instante antes de retirarse a regañadientes. Rengoku Kyojuro no impidió que Sasuke se marchara. Tras alejarse, levantó su espada Nichirin. ¡Cuidado! Shinji se burló. Quinta forma. Tigre de llama. Con un suave grito de Kyojuro, una oleada de llamas se elevó de su cuerpo. Entonces, las llamas se fusionaron con él, transformándose en un gigantesco tigre en llamas, que se abalanzó sobre Shinji con un rugido. Los ojos de Shinji se entrecerraron y activó por completo a Susanoo Tomosebi para enfrentar el ataque. Auge. En un instante, las dos fuerzas colosales chocaron, produciendo una explosión ensordecedora. La onda expansiva del impacto masivo se extendió rápidamente, levantando grandes franjas de arena amarilla en el aire y creando una nueva tormenta de arena. Sasuke, que pensó que se había retirado lo suficiente, fue arrojado al suelo por la tormenta de arena. Tui. Escupió la arena que había entrado en su boca y luego miró hacia el campo de batalla en estado de shock. A sus ojos, el miembro de Akatsuki cuyo nombre en código era A, que poseía el Mangekyou Sharingan, debería haber sido uno de los más fuertes del mundo shinobi. 1 contra 1, no debería haber habido nadie que pudiera hacerle frente. Sin embargo, allí estaba un extraño, vestido como un samurái, empuñando una espada larga y emergiendo de la arena, luchando contra A en igualdad de condiciones. Y no parecía que estuviera perdiendo terreno. ¿Qué es esto? ¿Taijutsu? ¿Ninjutsu? Pero no hizo ninguna señal con las manos, una miríada de preguntas inundaron la mente de Sasuke mientras miraba la escena, su Sharingan de 3 tomó girando rápidamente como si tratara de ver a través de todo lo que estaba sucediendo. En el campo de batalla. La fuerza de la colisión envió a Shinji hacia atrás varios metros. Su expresión permaneció sin cambios, pero comenzó a analizar en su mente. Ese último golpe no fue puramente de técnicas de aliento. Usó el arte del demonio de sangre, y lo mejoró con chakra. Aunque las técnicas de aliento podían simular diversos elementos como agua, fuego, relámpagos e incluso la luz de la luna y la luz del sol, normalmente no podían liberar estos efectos elementales. Solo cuando la técnica de aliento se usaba al máximo, apenas podía producir ataques elementales. Pero la quinta forma de Rengoku Kyojuro, tigre de llamas, no era mera habilidad con la espada. Realmente había manifestado un tigre de llamas llameante. Sin Susanoo Tomosebi, Shinji no habría podido bloquearlo fácilmente. Rengoku Kyojuro, quien también había sido empujado hacia atrás, no mostró ningún signo de sorpresa. O más bien, estaba sorprendido por el poder del Susanoo Tomosebi de Shinji, pero con respecto al resultado de esta batalla, estaba bastante tranquilo, su rostro mostraba poca emoción. Rabieta. Exhalando un aliento brumoso, Kyojuro de repente se transformó en un rayo de llamas, desapareciendo de donde estaba. El rostro de Shinji se oscureció. Ya había notado las marcas en el rostro de Kyojuro, por lo que sabía que antes de convertirse en un demonio, este pilar de llamas, que en la línea de tiempo original cayó antes de alcanzar su punto máximo, había despertado con éxito las marcas en este mundo de Demon Slayer, perfeccionando su aliento de llamas hasta el extremo. Incluso con esta preparación mental, Shinji no esperaba que Kyojuro fuera tan rápido. Si no fuera por su eterno Mangekyou Sharingan, no habría podido rastrear los movimientos de Kyojuro en absoluto. Incluso con el Mangekyou Sharingan eterno rastreando sus movimientos, Shinji no planeaba igualar la velocidad, pues tenía una gran confianza en sus habilidades de Taijutsu. Sabía que, aunque sus ojos podían seguir los movimientos del oponente, su cuerpo no podría seguirles el ritmo. Entonces, en lugar de moverse y exponer innumerables defectos, era mejor confiar en Susanoo Tomosebi y permanecer estacionario. Desde la distancia. Tras darse cuenta de que su Sharingan no podía rastrear los movimientos de Kyojuro, Sasuke se quedó boquiabierto. ¿Cómo es posible? Primera forma. Fuego desconocido. Segunda forma. Sol abrasador naciente. Tercera forma. Universo ardiente. En medio de la tormenta de arena, rayos de fuego golpeaban continuamente al dorado Susanoo Tomosebi que se mantenía erguido.
Desde lejos parecía como si brillantes fuegos artificiales explotaran uno tras otro. Pero solo Sasuke, que era el más cercano, sabía que lo que parecían fuegos artificiales deslumbrantes era, de hecho, un ataque feroz y potencialmente mortal. Esta velocidad. Este poder. Afortunadamente, era a quien poseía a Susanoo Tomoshiki. De lo contrario, cualquier otra persona ya habría sido envuelta y aniquilada por esas llamas radiantes. ¿Quién es exactamente ese tipo que empuña la espada? Sorprendido, Sasuke no pudo evitar sentir una creciente curiosidad. Se maravilló ante la inigualable defensa de Susanoo Tomoshiki, admiró cómo permaneció tranquilo en medio de ataques tan feroces y quedó asombrado por la velocidad y la habilidad con la espada del espadachín de cabello amarillo. Ambos tipos de poder eran los que él soñaba con obtener. De vuelta al campo de batalla. Ambos luchadores tenían sus propios pensamientos en medio de la feroz batalla. Shinji ahora podía estar seguro de que este genio, Rengoku Kyojuro, debía haber tocado el extremo de las técnicas de respiración, desbloqueando las marcas y logrando el mundo transparente. De lo contrario sería imposible explicar su exagerada velocidad. Después de convertirse en un demonio, Kyojuro se deshizo de las limitaciones del frágil cuerpo de un humano, lo que le permitió dar rienda suelta a su talento en el manejo de la espada. Pero había una cosa que Shinji no podía entender. ¿Por qué Rengoku Kyojuro, un demonio, no le temía a la luz del sol? A juzgar por los otros demonios que solo actúan de noche y el hecho de que los demonios que atacaron al escuadrón de Tsunade levantaron arena para bloquear la luz del sol, los demonios aún deberían temer a la luz del sol. ¿Será que Kyojuro, al igual que Nezuko, tampoco le teme a la luz del sol? ¿Será por las técnicas de respiración, o porque ha conservado su forma humana y no ha consumido humanos? En la línea de tiempo original del mundo de Demon Slayer, solo un demonio no le temía a la luz del sol. Nezuko, la hermana del protagonista, Tanjiro. Esto fue gracias a la constitución especial de Nezuko. Su familia había transmitido el aliento del sol durante generaciones, y el aliento del sol representaba el poder del sol mismo, lo que significa que su linaje contenía naturalmente energía solar. El aliento de llamas de Rengoku Kyojuro derivaba del aliento del sol, esencialmente una versión más débil. Por lo tanto, no era imposible para Kyojuro, tras perfeccionar al máximo su aliento de llamas, ser inmune a la luz solar. Además, Shinji no había sentido ninguna sed de sangre ni olor a sangre de Kyojuro, lo que sugería que, al menos recientemente, este espadachín que había caído para convertirse en un demonio no había consumido a ningún humano. El hecho de que no hubiera consumido humanos ni siquiera para prepararse para una batalla tan importante implicaba que probablemente nunca lo había hecho. En cuanto al inmenso chakra que emana de Kyojuro, Shinji sospecha que fue inyectado en él por el portador de la lámpara del mundo de Demon Slayer por otros medios. Después de deducir esto, Shinji frunció el ceño ligeramente. En el mundo de Demon Slayer, cualquiera que pudiera convertirse en un pilar era sin duda un genio entre los genios, y Rengoku Kyojuro era una de esas figuras. Si Kyojuro todavía fuera humano, Shinji no tendría miedo en absoluto. No importaba cuán sobresaliente fuera el talento de Kyojuro, o cuán lejos llevara sus técnicas de respiración, su cuerpo humano significaba que no duraría mucho en la batalla. Fatiga, dolor, envenenamiento. Cualquiera de estos factores podría causar que su estado se deteriorara rápidamente. Pero tras convertirse en demonio, todas las debilidades humanas desaparecieron. Este talentoso espadachín ahora poseía un cuerpo inmortal. Lo que lo hizo aún más aterrador fue que, como demonio, ahora carecía incluso de las debilidades típicas de los demonios. No le tenía miedo a la luz del sol. Esto hizo que derrotar a Rengoku Kyojuro fuera aún más difícil para Shinji. Zumbido. Otro destello de fuego surgió hacia adelante, empujando a Shinji, junto con su Susanoo Tomoshiki, hacia atrás un paso o dos. Shinji activó rápidamente a Susanoo Tomoshiki para contraatacar, pero fue difícil para Susanoo Tomoshiki igualar la velocidad de Kyojuro. Cada ataque de Susanoo Tomoshiki, aunque trascendental, a menudo no lograba conectar. ¡Zas! Las llamas atacaron de nuevo. Auge. En una fuerte explosión, Shinji fue empujado varios pasos hacia atrás. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el sonido de un crujido llegó a sus oídos. Miró hacia arriba y vio que se había formado una larga grieta en el costado de su Susanoo Tomoshiki. Desde la distancia. Susanoo fue violado. La expresión de Sasuke era de sorpresa, como si hubiera visto un fantasma. En su mente, el Susanoo, exclusivo del Mangekyou Sharingan, era invencible, imposible de penetrar.
Sin embargo, la escena frente a él lo obligó a admitir que el espadachín de cabello amarillo había logrado dejar una grieta en Susanoo Tomosebi usando solo su espada. Y una grieta significó que la defensa de Susanoo Tomosebi ya no era absoluta. Como para validar los temores de Sasuke, varios crujidos más resonaron en el campo de batalla. Claramente, Kyojuro se dio cuenta de que sin romper Susanoo Tomosebi, no podría hacerle daño a Shinji. Por lo tanto, optó por ejecutar ataques continuos y ocultos, usando una ráfaga de movimientos deslumbrantes para ocultar sus verdaderas intenciones. Finalmente, mediante ataques continuos y aparentemente discretos, logró romper Susanoo Tomosebi. Cuando se escuchó el último crujido, la larga grieta en el Susanoo Tomosebi dorado de Shinji finalmente cedió, rompiéndose en un gran fragmento y dejando al descubierto una abertura. Shinji miró la abertura y su actitud mostraba un toque de pánico. Zumbido. En ese instante, Rengoku Kyojuro se transformó en una brillante llamarada de fuego, corriendo a través de la abertura directamente al interior de Susanoo Tomosebi. Kyojuro entonces blandió su espada hacia Shinji, su rostro no mostraba ni alegría ni tristeza. Desde la distancia. ¡No! Sasuke quería gritar pero no le salía ninguna voz. Nunca imaginó que poseía el Mangekyou Sharingan, sería derrotado por lo que parecía ser un simple espadachín, ni pensó que Susanoo podría ser atravesado por una espada. Revolucionó todo lo que conocía, junto con el orgullo que tenía como Uchiha. Justo entonces, dentro de Susanoo, Shinji sonrió levemente, mirando a Kyojuro mientras blandía su espada. Una espada como la tuya no puede matarme.